Suscríbete a La Panterita. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Personal Flow, conexión total. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Alta Meta S.A. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Costanera Sur, construye TIC S.A. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu, es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Múnich Ultra, fluye con libertad. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bruno, buenos días, saludos a todos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, Libertad sigue tranquilo, campante. Ayer hubo fútbol, ya arrancó una nueva fecha con un empate, ¿verdad? 2-2 entre Nacional y Guaireña. Y hoy juega Olimpia. Mañana lo va a hacer Cerro Porteño. Mañana un partidazo. Definitivamente nos decantamos por hacer transmisión central. Lógicamente que vamos a estar con el partido de Olimpia primero, mañana de Cerro, y después la transmisión central de Guaraní Libertad. Ricardo, gracias, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Bruno. Un gusto saludarla a ustedes. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, contanos por favor, presidente del Círculo de Árbitros. El Círculo de Árbitros le negó el vitaliciado a Enrique Cáceres, actual director de árbitros de la Conmebol. Sí, así fue en una asamblea que se realizó hace aproximadamente un mes. Ah, mira vos. Él cumplió requisitos de antigüedad y de compromisos sociales que se tienen normalmente para recibir esa distinción. Sin embargo, la asamblea consideró de que esta situación que se presenta va en contra de algunos principios del estatuto, artículos muy específicos que hablan de perjudicar a la institución o a sus asociados en alguna función que se realice. Perjuicio en alguna función, esa parte no entendí. En alguna función que así está expresamente lo que dice el artículo, no tengo en mi mente, pero en forma genérica te puedo decir de que habla de aquel que perjudique a la institución o a algunos asociados en cumplimiento de alguna función interna o fuera de ella, dice el artículo, será sancionado. Y en este caso la asamblea consideró ese artículo como para negarle a él el vitaliciado en ese momento. Ricardo, para ustedes, Enrique Cáceres tiene mucha responsabilidad en esto que tiene que ver con la no presencia de árbitros paraguayos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sí, naturalmente, porque él es el presidente de la comisión de árbitros. Yo creo que finalmente todo el mundo sabemos que existe un problema superior, pero que tampoco él en ningún momento, según conocimiento que tenemos, hizo algo como para que esto pueda subsanarse, y entonces sigue la sanción a todos los árbitros de la APF en cuanto a las nominaciones para partidos internacionales. Ustedes ya tienen un informe oficial, un informe concreto que realmente están sancionados los árbitros, o vetados en todo caso, Ricardo. Se le hizo consultas a él y también se niega a dar el motivo principal de la decisión esa que se tomó, ¿verdad? Se intentó o intentaron los árbitros, en este caso los perjudicados precisamente,
haciendo consulta y él nunca pudo responder o quiso responder en este caso. Ricardo, este sería un primer paso como para después, si esto continúa, ustedes considerar la expulsión como socio del círculo de árbitros de Enrique Cáceres. Sí, es muy probable. Lo que acá nosotros sí es que vamos a llegar a eso, porque en algún momento se habló, es hacer una denuncia ante nuestro tribunal de conducta, el círculo cuenta con eso, argumentar la petición, porque voy a repetir, no está fuera de los planes esa posibilidad, y entonces esperar que el tribunal de conducta actúe en consecuencia, pero yo creo que si prosigue, lo más probable es que en muy poco tiempo se tenga que requerir esa decisión al tribunal de conducta del gremio. ¿Ustedes no se dirigieron a la Conmebol con una nota oficial preguntando la situación de los árbitros paraguayos? No, porque yo creo que no nos van a atender en este caso, porque no somos ninguna nucleación que estamos asociados con ellos, e incluso con APF. Nosotros tenemos absoluta independencia en ese sentido y cero, digamos, pertenencia a ninguna de las instituciones, tanto APF como Conmebol, como para permitirnos enviar una nota de informe como esa. Permitime disentir, Ricardo, en una cuestión. Acá pues se está repitiendo el lema o la frase esta bíblica inclusive de que los inocentes pagan por los pecadores. Porque Enrique Cáceres recibe seguramente indicaciones o recibe un mandato. ¿Y qué es lo que él puede hacer en estos casos? Yo creo, y si hablamos así en forma metafórica, también creo de que si ustedes reciben alguna orden de algún superior y creen que no es adecuado, estoy seguro que van a agotar instancias como para hacer ver que esa decisión está mal tomada, y él en ningún momento hizo nada. Pero a ustedes les consta que él no movió el famoso, vamos a hablar así, ¿cómo se llama? Directo. A ustedes les consta que él no movió ni un solo dedo, o sea, él obedeció la orden y punto. Sí, señor. ¿Pero cómo pueden saber eso? ¿Cómo? ¿Cómo pueden saber eso? Y tenemos informaciones también. Hay gente que, aunque a veces uno no quiere creer de adentro, intentan ayudar, gente que no tiene que ver con esta comisión, gente que no aceptan también, porque al final de quien se está hablando finalmente es del fútbol paraguayo, en este caso a través de las decisiones que tomó Conmebol, Comisión de Árbitros, en prohibir el trabajo a los árbitros paraguayos. No solo acá, ese tema es casi en distintos países de Sudamérica hablaron de ese tema. Entonces finalmente nos sirve como para avergonzarnos de decisiones como esa, y hay gente que está en desacuerdo con esto, gente que está dentro de Conmebol, seguramente no tienen los altos cargos de quienes determinaron este semejante atropello, pero gente que comentan siempre ahí. Pero, perdón, insisto en esto porque me parece muy interesante. Cuando ustedes sí hablaron con Enrique Cáceres, él no les da a ustedes una explicación oficial o coherente del por qué no son designados árbitros paraguayos en Sudamericana y Libertadores. Sí, nunca había una información así bien formal de la decisión que se tomó, nunca. Es más, es muy llamativo todo, porque hace poco se hizo un congreso de vuelta en donde sí asisten los árbitros paraguayos, fueron algunos, es el segundo del año. Sin embargo, hasta ahora no son designados para los partidos. O sea, él hace seguramente en consecuencia de las órdenes que recibe, toma esas decisiones sin siquiera intentar resolver este problema. Y él puede recurrir a una instancia ante esta situación, porque, a ver, yo entiendo, claro, vos explicabas que está incumpliendo con parte del estatuto, ¿verdad?, que ustedes tienen. Entonces... Puede recurrir al tribunal de conducta nuestro. Qué pena que pase esto, Ricardo. Qué pena que pase entre paraguayos, ¿verdad? Porque al final te pones a pensar y te digo una cosa, claro, yo no estoy de acuerdo con esta cuestión de que no se le nomine a los árbitros paraguayos para la Sudamericana y la Libertadores. Es muy penoso, y si hay algún inconveniente, esto debería de solucionarse en otra esfera y no
perjudicar a los árbitros, más aún a los jóvenes, que todos los días se van a entrenar, todos los días se preparan, tienen la ilusión y no pueden llegar y no van a llegar mientras continúe esta situación. Totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que finalmente los perjudicados son, en este caso, nuestros árbitros, y por qué no el fútbol mismo, ¿verdad? Porque se entiende que la Conmebol es una institución que debe apoyar al mejoramiento integral del fútbol, y los árbitros paraguayos forman parte de esa institución, de ese engranaje, y en este caso incluso están incumpliendo un principio fundamental que es de la Conmebol, que es la de hacer progresar a los integrantes que tienen, en este caso ya sean clubes, árbitros, porque su esencia es esa, mejorar el fútbol en todo sentido y en cada momento, y en este caso están perjudicando. Ricardo, ¿vos crees que esto es como para que se diga tan mal está el arbitraje paraguayo que no le designan a ni un solo árbitro? Porque yo veo partidos de Copa Sudamericana y uno ve errores como los ve en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y la conclusión que saca la gente es justamente esa, Bruno. Por eso es que nosotros vemos como que esto perjudica mucho el arbitraje paraguayo. O sea, la gente común que no interpreta o que no sabe o que no quiere ver el problema de fondo es la que dice que el arbitraje paraguayo no es designado por un bajo rendimiento. Y quiero tomar ejemplo y hacerles ver, yo escuché la vez pasada en transmisión de ustedes que el propio Garnero había dicho después de una expulsión en el partido que cómo los árbitros paraguayos pretenden salir si tienen este tipo de actuaciones. O sea, ya se instaló en el medio de ese tema de que es más bien por inoperancia, no por una cuestión política, digamos, dentro de la dirigencia del fútbol. Entonces, eso es lo que queda, y ahí es donde nos perjudica mucho a nosotros. Y Ricardo, te hago una pregunta, o al mismo tiempo, no sé, una idea. ¿Por qué ustedes no tratan de hablar con Alejandro Domínguez? Porque vos me decís que no encuentran respuesta en Enrique Cáceres. ¿Ustedes cómo le ven? ¿Cómo? ¿Ustedes cómo le ven a este señor? Él hace valer su investidura y se sienta allá muy arriba, entonces está muy distante de nosotros. Pero presentaron alguna nota, no sé. Yo creo que hay que documentarse, ¿verdad? Voy a eso. También. Esa de nosotros dimos la vez pasada en una reunión que tuvimos con todos los árbitros. Fue una postura nuestra, que por lo menos los árbitros que sí tienen esa ligación laboral con ellos, que puedan en todo caso, ellos solicitaron un informe a través de una nota. Estaban en algún momento preparando eso, pero también hay que considerar que siempre hay que pasar primero por APS, porque finalmente los árbitros tienen esa ligación con la Conmebol a través de APS, y al final lleva tanto tiempo esto porque pareciera que no se le da importancia a este problema que mañana va a ser muy negativo para todos. Entiendo. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta más que hacer? Creo que le hemos preguntado de todo, ¿verdad? Bueno, entonces, Enrique Cáceres por ahora no puede ser vitalicio y hasta podría correr el riesgo, perdón Ricardo, de ser expulsado de los registros del círculo de árbitros del fútbol paraguayo. Sí, señor, esa es la realidad. Esa es la realidad actual con relación a Enrique Cáceres y el círculo paraguayo de árbitros de fútbol. Pero, Ricardo, otra consulta más, perdón Ariel, ni aunque sea en privado, cuando le dice ¿cómo se dice? Cuando le dice a ustedes amigos de Castuigo y Yapomba, a ver, no puedo hacer nada, me ordena fulano, no está dentro de mi posibilidad, les pido disculpas, de Castuigo es amigo, la Yapota, no puedo, él habla en castellano, o sea, en inglés a lo mejor le habla, hace trabajo, sorry, no sé, lo siento. No, pero en algún momento también se intentó hablar con él y él es muy cerrado. Yo pienso que tiene mucha consecuencia con el cargo que ocupa y con la orden que habrá recibido, y se muestra muy cerrado, o sea, no da siquiera alguna posibilidad de que uno pueda decir, definitivamente es por esto. Y seguramente mientras no haya el arreglo arriba entre las personas que todo el mundo creemos están involucradas, nosotros seguiremos
esperando. O sea, no se puede llegar a esa conclusión porque él nunca siquiera dio un atisbo de respuesta a todas las inquietudes que tienen los árbitros en este momento. Ricardo, igual usted del círculo tiene que hablar con Alejandro, enviar una nota, pedir una audiencia. Y tal vez porque sí, si ustedes verdad, ven el yo creo que perjuicio, es una buena idea, ¿verdad? Por lo menos intentar. No es por lo idea, menos hacer el intento. es sentido común. No, allá siempre en la Conmebol que yo te digo, Bruno Pó me mandó acá, me dijo para que yo venga a pedir audiencia. No. Te estoy haciendo una broma. Son las personas que tienen libertad de acción y son los que yo pienso que no te va a hacer daño. Te estaba haciendo una broma, pero igual te van a meter un escopetazo a lo mejor si te va, y le decía de mi parte en la Conmebol también. Esa sola, una sola causal. No estaría mal intentar. No, en serio, porque yo creo que, finalmente acá el árbol, la cabeza, es Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Señor. Porque así como vos decís, entonces él que diga, bueno, no sé, vamos a hacer una reunión con Enrique Cáceres, ¿por qué no se le designan los árbitros paraguayos? Y la Conmebol debe de velar, así como la APF debe de velar por sus entidades asociadas. Tiene que decir, bueno, entonces, sí, si nosotros vemos que no hay nivel, vamos a hacer cursos, vamos a hacer, no sé. Yo te estoy hablando, a lo mejor te estoy diciendo algo que no tiene sentido, pero creo que es 2 más 2, 4 nomás. Sí, no, pero en verdad esa es una función que corresponde a la comisión de árbitros de APF, o sea, en este caso de Veraquino. Pero igual, nosotros también deberíamos de intentar hacer algo, porque si eso está tan quieto, tampoco hace la comisión de árbitros de APF, por lo menos nosotros podríamos intentar. Es una buena idea. Ricardo, ¿y hay otra causal respecto a la medida que se podría tomar con Cáceres? ¿O solo esta, si bien es cierto, gravosa, pero una sola la que existe? No, solamente eso, porque él ya dejó el arbitraje hace bastante tiempo. El gremio en su estatuto exige simplemente estar en día en sus obligaciones sociales y haber cumplido 20 años, ¿verdad? Y después esos detalles que le había mencionado, de no incurrir en faltas con relación a algunos artículos del estatuto, y específicamente se trató de eso que le mencioné, de haber dañado a los intereses de los árbitros de la institución. Entonces se tomó ese como único argumento. Bien. Bueno. Porque finalmente ser vitalicio es una distinción para cualquiera, entonces él no cumplió prácticamente con eso ahí. Y la asamblea en pleno rechazó su pedido vitaliciado. ¿Cuánto gana un director de árbitros de la Conmebol? ¿Tenés idea? Y uno imagina, calcula que debe ganar como mínimo $15,000 al mes. Mínimo, pienso yo. No tengo certeza de eso, ¿verdad? Una buena plata. O sea, estamos hablando una buena plata. Sí, $15,000 aproximadamente. Y para cerrar, perdón que sea tan curioso, ¿de qué se les priva hoy a los árbitros paraguayos aparte de la situación profesional de no poder dirigir? Económicamente, ¿cómo les golpea? Por ejemplo, me decís, decime por ejemplo, Ricardo, decime por ejemplo, no sé, no cobran $500 por no viajar, no cobran, porque a mí me dijeron que acá ni siquiera se contrata la logística, no se contrata veedor, no se designa veedor, no se designa nada de lo que sea de Paraguay. Es cierto. Eso es así. Es cierto. Aquellos inspectores, como le llaman, que generalmente viajaban también, que están vinculados con la APF, tampoco tienen nominaciones, digamos, de alguna forma desde aquel día, desde que se inició todo esto. Y en cuanto a la parte económica, naturalmente perjudica muchísimo a todos los árbitros, porque es una buena suma lo que perciben ahora por dirigir partidos internacionales. ¿Cuánto, por ejemplo, recibe un árbitro que se va a dirigir un partido en la Sudamericana? Yo ahí ya no quiero hacer una mención así bien exacta, pero yo te digo que es más de $2,000. No es mucho dinero para nuestro país, para cualquiera, ¿verdad? Unos 15 millones, sí. Eso hay que reconocer que la Conmebol con esta administración modificó para bien un montón de cosas, y en este caso también los honorarios de los árbitros. Pero eso es libre, o sea, vos tenés traslado, hotel, tenés todo eso. Es libre, sí, porque
Después Ala, todo pucha. pasaje corre por cuenta de Conmebol, recepción generalmente hacen los profesionales locales. En fin, es libre, absolutamente libre. Acá Federico dice que a lo mejor ya se paga más. ¿Cómo es, Federico? No, se debe pagar más porque cuando estaba mi cuñado Carlos Cáceres, más o menos esa es la suma. Y ahora Sí, no, es más, los por eso clubes digo que cobran no más, quiero mencionar la televisión exactamente. paga más. por- O sea, por una Ricardo, cuestión de resguardar también. capaz que se duplicó eso, ¿verdad? Un 50% más por ahí. Ajá. No, pero cobran Por ahí bien. está, es un buen dinero. Acá ya te están tiroteando, Ricardo. Grance es el primero que tiene que salir del gremio para comenzar a mejorar el ambiente arbitral. Ricardo Grance no puede hablar, que se calle. ¿O acaso no recuerda el partido Olimpia Guaraní, que fue una vergüenza, digo? Dice alguien Sí, acá. Me están tirando bomba acá en el WhatsApp. ¿Eh? Dirigí casi 300 partidos en primera división y 50 afuera, y quedó ese partido como recuerdo. Entonces yo pienso que igual se puede hablar alguna vez de ese partido sin ningún problema, pero no es una postura lógicamente de algún aficionado fanático de ese club, ¿verdad? No, me está explotando el WhatsApp. Y ya que estamos, Ricardo, acá ¿nos hay podemos? gente, no te puedo decir la fuente, Ricardo, pero es gente en la Conmebol, me dice, Ricardo Grance no tiene vergüenza en la cara para poder hablar de esta manera. Otro me dice, $3,000 se recibe el jefe de seguridad para los viajes. De $3,000 los muchachos no están... de lo que ganan esa gente no tengo idea. O sea, yo simplemente tengo conocimiento de lo que ganan los árbitros. Perdón, Y no sí, sé a qué Dani. se referirá esa persona que dice que no tenga vergüenza. Sería bueno que diga. Sí. No, yo simplemente aprovechando más, Ricardo, ya que estás abierto para hablar de aquel partido, Sí. ¿cuál es tu versión al respecto? Porque realmente siempre se habla de eso, de Olimpia Guaraní. 2000 fue, ¿verdad? Sí, pero 2000, fue el año 2000, sí. Sí, Así tan detalladamente, 23 años después, va a ser un poco difícil claro. decir lo que había acontecido, ¿verdad? Sí. Pero fueron apenas 2 acciones, yo recuerdo. Y todo se había ocasionado, es una cuestión de la sanción tardía de una posición adelantada, porque eso es lo que recuerdo muy bien. Antes no teníamos nosotros ningún elemento, ni de tecnología, ni los banderines electrónicos aún. Y recuerdo que llovía, incluso haber visto tarde una acción ya muy cerca del área grande de Olimpia, un ataque guaraní que se cortó tardíamente, como ahora ocurre, y es parte de la regla de juego, ¿verdad? Pero en aquella ocasión eso era imperdonable. Y detalles así como, yo recuerdo que después de eso tuvo una protesta muy fuerte de Ovelar, no recuerdo el nombre, y yo recibí un escupitajo de él en ese partido y lo expulsé. Entonces ahí fue que se ocasionó todo ese digamos descontrol en aquel partido. Más mensajes estoy recibiendo. Tiene razón, Ricardo está defendiendo a los paraguayos. Una vergüenza lo de Alejandro Domínguez. No, te digo, el WhatsApp está explotando. ¿De qué se le está perjudicando a los árbitros paraguayos? Se le está perjudicando. Ahora hay un tema de trasfondo, dice acá. Ahora, eso ya no, yo no... No, es que finalmente va a haber varios tipos de comentarios, Bruno. El fútbol propone, ocasiona esto. Y generalmente hay veces que uno hace comentarios con desconocimiento de lo que ocurre realmente. Siempre va a haber gente que esté a favor o en contra, eso es normal. Pero al fin y al postre, te digo, bueno, por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Es muy triste el perjuicio que se le está causando al arbitraje paraguayo, porque para decir que no puede dirigir ningún árbitro. David Ojeda fue el árbitro del clásico, muchachos, ¿verdad? No. ¿Quién fue? El Derli, joven, Derli López. Derli López dirigió muy bien el clásico, no pasó nada. Él es el que viajó a Y Colombia. Derli López fue llevado a la sub-20 y Así ignorado mismo. en ese torneo. Exacto. Y no puede Pico dirigir Deportivo, Huancayo, Táchira, por ejemplo, no sé. Es que ayer uno mirando también la sub-17, la conducción del uruguayo, o sea, uno si quiere hacer comparaciones con los nuestros, ¿verdad? Entonces, qué suerte me hiciste acordar. No es definitivamente. No Le es definitivamente perjudicó una cuestión a la selección paraguaya sub-17. Muy mal el árbitro ayer. Muy mal, muy Eso mal, no horrible. Fue elegido entonces por Enrique Cáceres para ser designado.
Y bueno, Ricardo, gracias por atendernos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Que estén Adiós. bien, sí. Gracias. Ricardo Grance, presidente del Círculo de Árbitros del Fútbol Paraguayo. Enrique Cáceres, Esperá un ratito, Quique. Ricardo Grance dice, presidente del Círculo de Árbitros de Paraguay, no va a recibir Enrique Cáceres su vitalizado e inclusive se expone a una expulsión del círculo, y entienden ellos en el círculo después de la asamblea que hay una aviesa intención de perjudicar al arbitraje paraguayo, no designándolos para ningún partido. Ahora sí, Quique. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Desastre ayer el árbitro del partido Paraguay-Ecuador, me dice ya Pedro acá. ¿Ustedes vieron el partido, muchachos? Yo este resumen y los penales me generaron mucha duda. Hubo un penal que atajó el arquero y... Esto aparte de la derrota de Paraguay, ¿verdad? Sí. Pero de que el árbitro perjudicó a Paraguay, comenzó ganando Paraguay 1-0 y... los dos penales a mí me generaron duda. Y por eso, si se cobran dos penales, pues es medio complicado. El primero atajó el arquero el primero no fue ni... Otro ni lado toque, pisa el jugador paraguayo. Sí. Y se deja caer el ecuatoriano y compra el árbitro. VAR no hay allí, ¿verdad? No, Ahí estamos viendo justo. No. Esto no es penal. De todas maneras el arquero tapó, pero después ya es una cuestión también nuestra. Se iba al primer tiempo y empató igual Ecuador. O sea, el arquero venía a tapar un penal y nosotros no pudimos aprovechar ese envión, ¿verdad? De estar fuertes anímicamente, y no, empató igual para ir al descanso con ese resultado 1-1. Y después del segundo tiempo volvieron las pesadillas para Bobadilla, principalmente para Bobadilla, porque estos chicos son otros, ¿verdad? Con respecto al sudamericano sub-20, pero así también arrancamos con que era más factible con este grupo empezar Los mejor. dos penales no le tocó el arquero, ya dice un amigo de WhatsApp acá. Por eso. Y el segundo penal ya sobre el final, ¿verdad? Ya no tuvo tanta El incidencia. 3-1. Ya es para el 3-1. Quizá para una eventual diferencia de gol tenga, ¿verdad? Esta. Ahí está. Y parece que busca más el ecuatoriano el contacto. No, si ese zócalo gigantesco sacamos ahí, sería fantástico para ver la jugada, ¿verdad? Para los que están mirando a ABC, ¿verdad? Gracias, muchachos, gracias, muy amable. A ver, no lo toca, será. Vos sabés que no lo toca y se tira, mira. No, esto no es penal. Un chiste, un invento. No, yo estaba viendo el resumen, por eso le digo, vergonzoso fue el arbitraje ayer de... El uruguayo. Burgos. Qué bárbaro. Este arquero tiene presencia, ¿eh? Buen arquero. Sí, y Su 16, o sea, tiene 16. Y el peso del local otra vez, y esta cuestión de hablar de los arbitrajes, bueno, así. Pero igual, así Ecuador tiene... es buen equipo. Paraguay es pero, buen equipo y Ecuador es buen equipo. Sí. Lamentablemente ahora tenemos que jugar con Brasil-Argentina, o Argentina-Brasil, quiero... El calendario no nos favorece para nada. No, que ganaron los dos ayer, ¿verdad? Tanto Brasil como Argentina. Quiero hablar con Juan Darío Cáceres. Wilson, por favor, si me estás copiando. No sé, un partido de suspensión y a Cerro le dieron 3. Sí. Preventivamente, ¿verdad? Porque se utilizó la misma palabra de manera cautelar, que es preventivo también, Igual, ¿verdad? o sea, era tan cautelar que se demoraron casi 2 horas Cerramos con ABC TV, muchas gracias a la teleaudiencia. desde que empezaron a vender las entradas, ¿verdad? Cuando supuestamente urgencia es para evitar cualquier tiempo de contratiempo. Igual también habría que preguntarle a la gente de Deportivo Luqueño por qué empezaron a vender si es que no tenían la autorización correspondiente. Pero a acostumbrarnos a esto de jugar sin gente, porque el partido esta tarde noche sí con la gente del Olimpia, pero si ya ahora va a ser una regla esto de vamos a suspender a todos y la mayoría de gente que no tiene absolutamente Perdón, nada Dani, que pero ver. 50 boletas no va para la gente Olimpia, ¿verdad? No, se modificó. No. Se está vendiendo. No, la gente entrada. Olimpia tiene libre. No, Desde no, ayer no, se están Olimpia sí vendiendo. problema. Claro. O sea, le dieron 2 sectores de preferencia y sur, nada más. ¿Por qué? Porque Luqueño tenía, no sé si información o deseo o presión de decir, nosotros ya empezamos a vender toda platea, la Yo creo otra que fue la parte de la apurada, Dani, preferencia porque y norte. ayer, como le dijimos al presidente Ameliano, era muy fuerte el rumor que le iban a levantar la sanción a Cerro, como era muy fuerte el rumor que Luqueño iba a ser sancionado para este partido. Entonces, para mí fue, vamos a probar qué pasa. Sí, No sí. creo ni como presión,
ni como que desconocían. Vamos a ver qué Pero- pasa. Ahora qué pasa con la gente que compró la entrada, ¿verdad? Sí, porque ya había Sea fila 10.000, ayer. 30.000, vos te fuiste a comprar una entrada que no te correspondía porque no tenían por qué venderte. Y lo otro, o sea, si ¿Cómo- ya el cómo tribunal... controlar? El luqueño se puede No. meter sin No, pero con lo que- ropa de calle, con cualquier ropa que no... Sí, pero a ver, ¿verdad? también, porque a ver, es la misma suspensión que ni siquiera puedes acercarte a las adyacencias del estadio en cuestión, que es el Defensores del Chaco. Pero voy nomás. O sea, el tribunal ya normalizó esto de sancionar a gente que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es el criterio? O sea, porque si yo solamente agarro las medidas cautelares o de urgencia, lo que ocurrió el sábado en el Feliciano Cáceres entre Luqueño y Guaireña, que acá inclusive dijimos, perjudicó al Sportivo. En el mejor momento del Sportivo se empezaron a pelear y enfriaron totalmente el encuentro, porque los 10 minutos posteriores prácticamente ya Guaireña estuvo bien abroquelado. Lo que pasó el sábado fue un tercio de grave de lo que pasó en Tuyucuá. Entonces, me dirás, no, pero ocurrió esto que lo otro. O sea, tener reglas claras. Porque se parte, yo no sé si hay alguien, repito, ni siquiera voy al criterio futbolero, alguien experto en la materia. La última vez que charlamos con un integrante del tribunal no supo explicar y creo que hasta dejó más dudas que certezas. Porque era indefendible. Pero si ya van a marcar como ley de ahora en más, porque aquella vez dijeron, no, Cerro Luqueño no fue grave. Cerro Luqueño no fue grave. Eso es inadmisible que hayan dejado pasar. Pero ya pasó. No, ya pasó, porque te digo. O sea, en ese partido para el tribunal no pasó nada. Te iba a hablar el lenguaje popular. Para mí ahora la consigna es prohibir al rollo. Claro. A todo. Sí, porque como son con Trinidense, Sí. bueno, Trinidense la barriada, todo bien, Sí. ¿verdad? Está el tema de Olimpia, está el tema de Cerro, ahora Luqueño, es prohibir al rollo ahí directamente. Y a este ritmo vamos a quedarnos sin público, entonces. Y bueno, que se pongan la rápidamente. pila, y ahí se tienen que poner la pila los clubes, la barra, porque Luqueño habrá esperado este partido. Luqueño, Sí, para Luqueño pero- enfrentar como local a Olimpia con su público, más allá que no pueda llenar de estadio, que tenga solo platea y gradería, y ahí donde me parece que el que sale perjudicado el club, ¿verdad? Claro. Lo que hubiera recaudado hoy, un equipo que si bien viene empatando, hace 6 que no pierde, Olimpia siempre atracción después de cuando volvía Luque, porque Luqueño, por el tema de la suspensión en la cancha cuando tuvo los últimos años primera, no podía jugar más allá. Pero este partido no estaba lo para el Feliciano. No, ya Cáceres. sé, no, pero no estaba por el tema de lo que es Olimpia, ¿verdad? Claro, por el tema de Sí, que el estadio que quieren los tiene, dos, claro. no tiene capacidad Para un albergar visitante. hinchada visitante. Claro, Exactamente. está limitado el- Fíjate el que estadio. este partido es el encuentro del revés en el sentido de la organización. Si antes de reunirse, porque la divisional se suele reunir con antelación y están programando bien las fechas, si ellos manejaban esta información, porque esta triple fecha se programó antes del partido del sábado pasado. Si hubieran tenido esa información, capaz te colocaban Feliciano Cáceres, ¿verdad? Al decir, no, vamos a ir a Defensores porque va a haber mucha gente de Olimpia, va a haber mucha gente de Sportivo Luqueño, y ahora se da todo a la inversa. Pero voy nomás. O sea, a mí lo que me gustaría saber es, si ya no podés luchar contra esa injusticia, porque están todos involucrados, porque acá siempre partimos la base, acá no hay ningún club que abiertamente esté en contra de los factores que permiten que hayan este tipo de sanciones. Entonces preguntar, ¿cuál es el parámetro del Tribunal de Disciplina para que salga una medida a veces de 3, a veces de 2 y a veces de 1 partido? Porque aquel Olimpia Libertad de la Copa Bravo fue 2 partidos. El partido de Trinidense, ¿cuántos partidos le dieron a Dos, Trinidense? dos, Dos, ¿verdad? dos. 1 o 2. Para mí que 3 fue. 3, 2 o 3, Sí. bueno. El partido de Cerro Libertad, 3. Ahora este Luqueño Guaireña, 1. Y creo que hasta ahora todas las medidas eran de urgencia, pero no hubo una extensión. Para mí ya están bajando, Dani, como para no quedar mal en el sentido de que con Cerro sí y con Luqueño no, ya están bajando los pero ya decibeles y a partir de esta presión. A mí me Pero parece ya que hay una- venían. Claro. Si el primer partido fue Trinidense. Claro. O sea, pero- en el primer partido. Porque fuerte- los hechos de Luque también fueron gravísimos. Ya sé. Fueron peores que lo que pasó en el partido de Trinidense o lo de Cerro. Ariel, a mí me Para un parece partido, enfrentamiento. lo que pasa también parece tan condicionado lo del tribunal con todo esto que ya le dieron, hasta si se quiere, un techo a todo esto. No, 3. No, ¿y ahora qué hacemos? Porque está lo de Luqueño y vamos a darle Pero uno ahora están teniendo una provisoriamente. presión, Yo una mirando lo de presión. Luqueño en la olla fue peor que lo Y de ahí lo de está, y Trinidense. Lo de tampoco Trinidense se fue una entiende, pelea. bueno.
dentro del estadio, ¿verdad? Pero lo de Luqueño en la olla fue muy grave. Arrancaron los baños que rompieron, arrancaron, se tiraban bombas tribuna a tribuna. Yo creo que lo que más están ahora castigando el tema dentro del estadio, ¿verdad? Lo que pasó a traer Libertad, yo creo que cancha lo que de Cerro. Pero ¿por qué no 3 partidos, por ejemplo, a Luque? Porque grave también fue lo de Luque. ¿Cuánto tiempo paró el Y partido? porque no Hubo vieron, enfrentamiento. no le dieron ni medio partido, porque no vieron eso. No, Por eso decimos, no, ¿puedo decir lo de ahora? Lo del sábado, lo del sábado. Ahora te digo. Lo del sábado. A mí me parece ¿Puedo decir que de a poco van a ir que van a bajando? ir porque hay una presión muy fuerte. Hay una presión muy fuerte. Yo creo que hasta es más, se habla Pero inclusive ¿quién de la queda? propia Pero, Ariel, cúpula de la APF que pero, Ariel, habría. O sea que el conejillo de India fue Cerro, ¿no? Según tu perspectiva. Sí, y que después van Después a la reacción atrás. y todo eso y bueno, a Fíjate Cerro cuando le levantan. Si va a fallar seguramente el Tribunal de Casación contra Cerro. Apelación, ¿verdad? De apelación, ¿verdad? Claro, porque está bien esa interpretación también, porque así se explicaría por qué el Cerro Luqueño pasó desapercibido. Mira que ese partido era para, inclusive, si querés ser drástico con esto, para las dos parcialidades, porque ya fue un ida y vuelta. Entonces, a lo que voy nomás es, ¿cómo le explicás que el Cerro Luqueño pasó desapercibido? Y acá explicó el propio doctor esa pena cuando atiendan, dijo. perdón, Dani, que te interrumpa. Ahora, no sé si están hablando de esto, pero 700 entradas se vendieron y la gente de Luque entiende que esa gente que tiene las entradas puede ingresar. Porque viste que bien explicaban ustedes que ya se vendieron previamente las entradas, ¿verdad? De una manera totalmente errónea, ¿verdad? O equivocada o apresurada. Sí. Porque si no sabía todavía la resolución del tribunal, ¿por qué vender las entradas tan presurosamente? Claro. Y ahora esa persona que compró las entradas, claro, según la gente de Luque, por eso yo insisto, hace rato estaba diciendo, quiero hablar con Juan Darío Cáceres, con alguna autoridad luqueño, porque ¿qué hace con esa entrada que se le vendió? Y si el dirigente luego dice, no, las personas que tienen la entrada se van a ir al espectáculo, eso puede terminar en algún problema, otra vez. Encima, pero sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Llega la Feria de Porcelanatos a Guaira Pisos los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de abril, liquidando las mejores marcas de porcelanatos en Paraguay. Portobelo, Portinari, Elian, Elizabeth, Embramaco, todos con super descuentos. Encontralos en los 5 locales. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guaira Pisos Sanitarios y en el Instagram como guairapisos_sanitarios. Los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de abril llega la Feria de Porcelanatos a Guaira Pisos. Bueno, en Cerro pasó lo siguiente. También hubo, ustedes recordarán en la previa, hubo rumores en redes sociales que no, que los hinchas de Cerro se querían ir, que se iban a ir. Pero acá me dicen de muy buena fuente, la APF no puede permitir ni la asistencia por completo a los hinchas. ¿Sabe cuál es la diferencia, Bruno, con respecto a los hinchas de Cerro? Los hinchas de Cerro no tenían entrada de mano. No tenían entrada de mano. Entonces, había un anillo de seguridad pero y no Fabio, podían ¿qué te más. dice la lógica? Y, los que tienen la entrada del Luque tienen que reclamar su club o el club saca un comunicado, se les va a devolver el dinero por la compra de los boletos por la suspensión que tenemos. Y el hincha luqueño... Y a ver si los dirigentes de alguna vez de Luque, de Olimpia, de Cerro, de Guaraní, de todos se ponen, se remangan y trabajan para solucionar el tema de la barra. Miren cómo le está perjudicando a los hinchas luqueños. Que en su cancha no tienen el estadio todo habilitado. Se podían ir al Defensor del Chaco tranquilamente y no van a poder ver un espectáculo. Yo te digo una cosa. Bueno, una cosita. La culpa, no, los barras son los culpables. Ya sé, pero tiene la responsabilidad de haber vendido las entradas. Ahí está. Pero si vendieron para Gradería Norte, hoy no se abre Gradería Norte. Es solamente Sur. Después de esta medida. No, por eso. Si vos compraste para Gradería Norte, o sea, no vas a poder tú vas ahí, no. Y menos en Sur, no está ya atrás Sur como hincha luqueño porque puede ser peligroso el tema, ¿verdad? Ahí el tema es los hinchas con el club. Porque, a ver, quiero entender nomás esa lógica del que ya compró, porque creo que la gente experta en leyes dicen el tema es que no hay efecto retroactivo y todas estas cuestiones, ¿verdad? Porque, a ver, técnicamente cuando el socio canjeó, el hincha compró ese Norte, Platea o las preferencias hacia Norte, no había sanción. Pero vuelvo nomás a decir, luqueño,
debió haber esperado, y acá colocabas el ejemplo de Ameliano, que tenía un día más, y en estos momentos todavía no hay levantamiento de la sanción a Cerro Porteño. Que se vayan, de los 700 vamos a hacer nomás un 10%, 70 personas que se vayan. Yo no creo que vayan, yo creo que el Bruno, club luqueño tiene que estar, me gustaría hablar con el presidente también si se puede, debería de instar a su gente que no vaya y que haga cumplimiento de lo que, en todo caso que apelen después, así como lo hizo Cerro. Cerro respetó, muchachos. ¿Y por qué no se va a respetar ahora? No creo, por eso te puse una interpretación así, medio para justificar, pero yo creo que con eso eventualmente querrían tapar lo que, repito, fue un desliz administrativo. O sea, vos no podés habilitar algo que está pendiente de una sanción. ¿Por qué Ameliano no está habilitando las entradas para el partido de mañana contra Cerro? Porque todavía no se levantó la sanción de Cerro Porteño. O sea, esa nomás era la lógica. O sea, para decir, mira, vamos a hacer esto y, a ver, hubo una diferencia de 2-3 horas. Allí también podría ir al tema del tribunal. O sea, están tan ocupados hoy en día con este tema de lo virtual, y además, si es una medida de urgencia, te vas a tardar 2, 3, 4 horas. O sea, entonces, voy a hablar del sentido común. Partamos de que el tribunal no tiene lo de ese sentido. Pero si las autoridades del luqueño, del club, dicen se pueden ir los 700, entonces hay un contrasentido comunicacional. No sé si me permito la palabra. Yo creo que es para tapar nomás lo de ellos, de decir, ¿por qué vendiste tus entradas cuando no había autorización? O sea, para tapar eso nomás, si es que realmente esos tiempos. Yo te dije el tema, cualquier abogado te va a decir todo es ganable, ¿verdad? Entonces te va a decir, no, pero no, esto es no es retroactivo, y en el momento es un tecnicismo de que cuando se compró o se canjeó la entrada no había sanción. Por eso yo voy al tema del tribunal. O sea, si este tribunal va a tomar este camino luego de no haber tomado en un partido gravísimo como fue aquel Cerro Porteño luqueño, y donde hasta el partido estuvo más pausado e interrumpido que el partido del sábado pasado. Ya lo que decía Ariel. O sea, es como que en el Libertad Cerro, porque me imagino que en Cerro dice, no es ninguna coincidencia el hecho del rival o la locación, pero ¿cuál sería el argumento dentro de lo urgente que fue para que este tribunal, que no supo justificar muy bien lo de los 3 partidos, diga, no, este partido es uno? Porque la lógica a mí me hace decir, entonces lo del sábado fue 1/3 de grave de lo que ocurrió en Tuyucuá. Podemos hablar, no podemos hablar, ¿quién es el jefe de seguridad ahora de eventos deportivos? Y está entre Nayo Caballero, volvió Eliseo Gaona, pero de APF, Wilson, de APF, y después está el comisario Luis Aquino. Pero viste que al ser defensores del Chaco, también la casa se reserva su derecho, ¿verdad? Porque la APF, en el estadio de la APF se va a jugar hoy el Luqueño Olimpia. Yo el domingo en el Cerro Tacuarí vi un despliegue policial muy importante. Sí, no, eso es fuerza policial, pero hay que saber la APF que ellos tienen que dar cumplimiento para lo que dice el tribunal. Porque la sanción no es solamente el ingreso, ni en las adyacencias pueden estar. Por eso no hubo ningún hincha de Cerro, pero allí en la cercanía. Es más, a los muchachos que querían hacer la cobertura ahí en el sector visitante para ver si iba a haber o no el famoso infiltrado, lo que ocurrió el año pasado en los 2 partidos sancionados del Olimpia, le decían, no, usted no puede, o sea, ni la prensa pudo estar en ese sector. No, o sea, hubo un despliegue para decir, esto se va a cumplir, y Nito Vera nos dijo, la PF fue la que le llamó, no fue Cerro, para que no se haga la de, vamos a habilitar toda novena para la gente visitante. Entonces, yo lo que quiero saber es, ya que para el tribunal y para los clubes y para la APF y para todos los que están tomando esta decisión, quieren normalizar esto de, vamos a jugar sin gente nomás. O sea, vamos a jugar, porque repetimos, acá hay entre 4 a 5 equipos nomás los que tienen barras, pero ni siquiera eso garantiza, porque Trinidense fue el primer sancionado. Para decir, bueno, si estas van a ser las reglas del juego, ¿cuál es el criterio? O sea, yo cómo tengo que entender para saber por qué acá fue 3, allá fue 2 y acá es 1, y si esto se va a extender, y la medida de urgencia, cuándo se va a tomar, cuándo esto si no se apela, si va a terminar en esto de la emergencia. No, deja muchísimas cuestiones preocupantes. Además, lo que charlábamos con Grance, con el conflicto entre Conmebol y APF.
Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollo Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales. O también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollo Don Juan para todos los gustos. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Bueno, yo también quiero preguntarle, no sé si podemos hablar con nuestro colega Arturo Segovia de Azul y Oro, o si es mucho compromiso para ellos. ¿Cuál es lo que es el problema en la división? ¿Por qué se están peleando ahora la Barra del Luqueño y los Chancholigan? Y hablar ya con Johnny también para adelantar el tema de Olimpia, qué equipo va a presentar hoy, Cerro, qué es lo que prepara. Estamos buscándole a la gente de Luqueño. Los dirigentes, ¿no? Dirigentes, claro. Vos sabés que ellos nos habían hablado que este año se unieron y esa unión fue... No llegó ni a la primera fecha, no llegó. No dijo, me acuerdo, el presidente cuando hablaba, porque el presidente últimamente no habla. Sí. Y no dijo la buena noticia que se unieron. Por fin, decía. Más que unir, era como festejaba. Que estaban en un momento de tregua. Sí. Que se sabía eso, era una tregua que iba a ser una barra. Por el bien del club y compañía. Pero... Y compañía, pero la primera fecha se pudrió todo. Sí. Y ni hablar ahora lo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Acá hay... Dos cosas, el tema de la barra no compra entrada. Acá que compró la entrada hoy fue el público normal. Que ojalá sepa, porque no todos están obligados a escuchar la radio, tener Twitter. Ojalá, imagínate una persona mayor que haya comprado y que se quede a la cancha hoy. ¿Cómo hacer para saber quién es de Luqueño y quién es de Olimpia? Porque si se va a comprar la entrada... Por el tema de los sectores. Hay hoy diferencias está sectores. totalmente sectorizado. Yo sé, pero yo soy hincha Luqueño. Yo quiero ver el partido y decir, bueno, me voy a ir a Azul, me voy a ir a Platea, me voy a Preferencia. ¿Y quién te va a estar haciendo el ADN? No, es que lo que, Bruno, lo que compraste en Luque, dice Norte. No. Pero ¿qué pasa ahora si un luqueño va y compra el sector para Olimpia? Sí, eso es. Bueno, entonces, a ver, no, acá el drama era de los que ya canjearon y compraron en la ciudad de Luque. Acá estamos hablando de otra, de la otra gente. Otro drama ya. Claro. Pero, no me vaya a presentar como dramático, Federico. Yo estoy diciendo nada. Y él dijo drama y puede ser un drama. Claro. Pero ¿y por qué planteas vos? Y porque puede pasar. Pero y bueno, si pasa puede ser dramático. Son dos cosas diferentes. Que te descubran ahí que vos sos hincha luqueño en el sur, por ejemplo. Porque recién Federico citó al señor mayor que compró con buena voluntad y ahora vos te vas al otro. Ya estoy planteando otra cosa. Si vos sos hincha luqueño, vos te querés ir, soy hincha luqueño y me voy a ir. Yo no creo que eso ocurra. Habilitación, ¿no? No, Platea estaba todo para el luqueño. En Platea no va a haber gente de Olimpia. Bueno, Perana, vamos a otro ejemplo. No me agitás a mí porque dijiste dramático. Yo no dije. Perdón, Federico, no fuiste vos, fue Achun. No. Dani habló de un drama 1 y yo hablé de un drama 2 porque es un drama. No, pues me presenta como si fuera la bruja del vecindad. ¿Cómo se llama la bruja? No. ¿Sabes qué? Él está... Bruno está planteando un cuento de hadas cuando dice va a haber un hincha luqueño que va a ir a Sur a verle a los... y no puede ir a Preferencia. Bruno, discúlpame. Y Preferencia también está sectorizado. ¿Y quién pico le va a decir no será vos sos de Luque? Bruno. Y yo te conozco porque tenés cara de luqueño. Vamos a tu ejemplo. Discúlpame, te voy a explicar. Más o menos. Vamos a tu ejemplo. No, respetame también vos, Fabio. Vamos a tu ejemplo. Te quiero ayudar. Te explicar, me tratás como si fuera... Entra porque me pones muy nervioso. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año, el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo, 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentir el alivio con Satifengri.
Grip. Satifen Grip, sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneala la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 021-492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Bueno, yo quiero salir a tu favor, Bruno. Yo quiero salir a tu favor. Está mal así, alguien quiere salir a favor nervioso, tuyo. tranquilo, tranquilízate, Bruno. Hoy tenés una larga jornada. Yo te aconsejo que te pongas de alguna otra manera. Así tampoco. Espera. No, pero él me está atacando, Dani, y yo quiero salir a su favor. Yo entiendo. Pero te queda claro. No, pero vos me decís, te tengo que explicarme de no, una manera así. No, me para que trata como si fuera una criatura. No, para que se entienda bien. Yo no quiero sonar dramático, pero estoy nomás planteando una probabilidad. Que no es muy lejana. Realidad. Que no es lejana tampoco. ¿Sabes por qué? Porque no, pero Chumbe dice, vos y Federico le secunda encima. Le dice, sí, ese plan dramático que ya presenta Bruno. Yo me fui a otro plan. ¿Verdad? Dani habló del plan que entrada a mano no puede entrar. Y yo me fui al plan tuyo que el hincha luqueño quiere ir y deberá entrar al lugar donde hay gente de Olimpia. La inquietud es, no puede pasar. ¿cómo se va a comportar el hincha ahí? O tu inquietud es, ¿qué portoneo le va a decir? No, pues no puede pasar porque soy hincha de luqueño. El que hace el control no le puede decir, no, esperá, vos tenés cara de luqueño, esperá, vos tenés algún tatuaje, no se puede hacer eso. Hasta ahora. Cháme por tu cédula dónde naciste. No. Hasta ahora. ¿Por qué no entró gente de Cerro la otra vez en la tribuna de Tacuarí? Porque respetaron, y yo quería llegar a eso. El hincha de Cerro respetó. Claro, y a este silencio institucional. Luqueño lo que ahora tiene que hacer primero es reconocer que se equivocaron al vender las entradas sin la confirmación de que no iba a haber sanción. Y segundo, decirle a su gente, no vayan a Asunción porque nos vamos a exponer a que nos van a ampliar la suspensión. Por eso la gente de Cerro, mira que hicieron el tema de Cerro no lo hizo como institución. Recién ayer con el tema de apelación supimos cuando Juan José Zapac dijo, no quiero hablar mucho, pero ya tenemos acciones. Pero fue un grupo de personas con el tema del amparo. O sea, Cerro en ningún momento quiso forzar para ingresar. Por eso es preocupante. ¿Cómo hicieron ellos, Dani? Ellos no habilitaron ningún sector. No. Solamente el de Tacuarí, y que era reducción que tenía entrada, creo que le dieron 100 entradas. Sí, entre gentileza y venta creo que eran 200 personas. Sí, esa gente nomás entró. Claro. Pero acá tenemos un doble drama. Y yo no quiero sonar dramático, pero prefiero nomás ser dramático y que se eviten problemas a que sea incauto, me calle, no pregunte, como periodista que soy o somos, y planteemos las situaciones. Doble problema. ¿Por qué? Porque si la dirigencia luqueño dice, no, van a ingresar los 700, se van a ir porque nosotros le vendimos. Primer drama. Segundo drama, ¿quién le puede prohibir a alguien? Del revendedor nomás se va y compra. Y entra a preferencia o entra a sur y vestido normal, camisa vaquero, un pantalón negro y un champion. El segundo drama ¿Y quién le va a decir? Es incombatible el segundo drama. Es imposible. No hay manera, tiene que ser adivino. Aquí me dice una persona afín, una persona canchera que tiene un amigo de Luque que se van a preferencia. Bueno, allí está. Sí, porque ya tiene. Esa es la diferencia también del partido de Cerro. Primero que todo, que Tacuarí no es un equipo popular, que arrastra mucha gente. Y segundo, que habilitaron solamente la parte de Petengil, ¿verdad? En este caso, además de Sur, hay otros sectores como la preferencia habilitado. La gente de Luqueño habilitó para Olimpia el sector de preferencia A y el sector B. Y ahora con esta situación, con eso que dice Bruno, puede pasar. Dice el hincha luqueño, yo no me quiero perder el partido de mi equipo. Voy a comprar la preferencia A o B. Y va a entrar. Sí. Va a entrar. No hay nada que hacer. Está bien, está bien. Claro. Y eso es lo que te por está eso te quería ayudar. Pero Bruno, tu primer drama, ya te dije que logísticamente es imposible, porque esas 700 personas que ayer compraron sus entradas, tienen una entrada para un sector que no se va a habilitar hoy. Punto 1.
Vayamos a ese punto 2 que Ariel correctamente decía. Espera. Dani, está bien sí. Lo que decís. Pero ¿qué pasa si se va esa gente ahí enfrente? Yo eso nomás temo. Y allí pero allí vamos al tema de tu control. Ya sé que está cerrado. Apelemos a la gente. Pero el portonero, como vos decís, el portonero, como dijiste, ve y... No, Federico dijo portonero. Acá está lo último. Pero dice Infoluque, 3 minutos. El Tribunal Disciplinario de la APF decidió no hacer lugar a la solicitud para que los 795 socios que canjearon sus entradas ayer pudieran ingresar al partido del día de hoy frente a Olimpia. Peor, son socios. Peor porque son socios. O sea, esto Infoluque hace 3 minutos. Ellos manejan muy bien la información. Sí, acá están con los papeles. Ponemos que corresponde la información a esta cuenta entonces. Sí, señor, Infoluque, sí, por eso leía 795 socios. Claro, y por eso esa gente ni siquiera podrá acercarse, porque a lo que vos decías, el tema del control va a ser fácil para el que está haciendo esa función. Bueno, entonces eso descartamos. Vayamos al segundo escenario. Aguantame, segundo escenario. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontrala en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser. Realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa. Hamburguesa Upisa tan real como vos. Doctor Óscar Estigarribia, asesor jurídico del Sportivo Luqueño. Gracias por atendernos, doctor. Bruno Ponte, saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, ahí a los compañeros y a toda la audiencia. Doctor, para disiparnos más dudas, porque Juan Darío Cáceres, vicepresidente del Club Deportivo Luqueño, él dijo que la gente que compró las entradas, las 700 entradas, podían ingresar al estadio hoy. Y ahí se armó, discúlpame la expresión por favor, el guaraná. Textualmente Juan Darío Cáceres, medio colega, dijo: nosotros consultamos a la APF y los que tienen entradas pueden ingresar. Eso es lo que yo tengo entendido, son unos 700 aproximadamente. Federico, vos podés dar lectura a lo que recién contaba, que es muy importante. Sí, dice hace 6 minutos Infoluque, la cuenta: el Tribunal Disciplinario de la APF decidió no hacer lugar a la solicitud para que los 795 socios que canjearon sus entradas ayer puedan ingresar al partido del día de hoy frente a Olimpia. Cabe mencionar que la APF autorizó el inicio de la venta de entradas para luego sacar una resolución que ya sabemos, pero lo importante es que esto hace minutos, doctor, y dice que el Tribunal de la APF decidió no hacer lugar a la solicitud de los 795 socios que canjearon las entradas. Sí, bueno, para poner un poco en contexto, Bruno y Fede, nosotros recibimos el día de ayer a las 6 de la tarde, recibimos la resolución por la cual el Tribunal Disciplinario de la APF le aplica una medida cautelar al luqueño, donde le prohíbe a todo aficionado del Sportivo Luqueño ingresar a un partido, que justamente coincide con este, que es el del día de hoy, entre Luqueño y Olimpia. Eso se da en el marco de la apertura de un sumario por lo que sucedió en el último partido con Guaireña. Eso para aclarar. Eso fue el día de ayer a las 6 de la tarde. Nosotros, como no teníamos ninguna resolución, y como siempre lo venimos haciendo en cuanto a la venta anticipada de las entradas, pedimos la autorización a la APF, como siempre lo hacemos, repito, y de acuerdo a lo que indica el reglamento de la División de Honor, pedimos la autorización de la APF para poder empezar a vender las entradas de forma anticipada, y la APF nos dice ok, vendan, que es lo que nosotros hicimos ayer a partir de las 3 de la tarde. Por eso es que nosotros tenemos gente que ya adquirió sus entradas. Tenemos un total de casi 800 personas que compraron o canjearon sus entradas por ser socios. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando llegó esa resolución del tribunal es
presentar una solicitud de aclaración al tribunal disciplinario, porque como sabemos, vivimos en un Estado de Derecho donde la Constitución Nacional rige de alguna manera las garantías básicas que tenemos cada uno de los ciudadanos, y cualquier ley, resolución o norma que se saque no puede tener carácter retroactivo. ¿Qué significa eso en cristiano? Que no puede legislarse para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que compró la entrada a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde lo hizo de forma legal y sin ningún reparo. No sé si me explico, Bruno. Totalmente, la ley rige para el futuro, eso es un axioma indiscutible, está en la Constitución. O sea, entonces para vos, doctor, esta gente que compró las 700 entradas tiene derecho a entrar a la cancha. Nosotros presentamos el día de ayer ante el tribunal una solicitud de aclaración sobre esa situación particular, sobre esas 800 personas que adquirieron sus entradas. Pero hoy, hace minutos, el tribunal no dio lugar a esa solicitud de aclaración, explicando de que finalmente si es que se daba visto bueno a que esas 800 personas que adquirieron sus entradas puedan ingresar el día de hoy, no iba a ser efectivo el cumplimiento de la medida cautelar impuesta. Entonces, bueno, evidentemente hoy el partido se va a disputar sin que la afición luqueña pueda disfrutar de eso en vivo. El club se va a hacer cargo, doctor, perdón, el club se va a hacer cargo de devolver el dinero de estas 700 personas, o si son socios no queda ahí en canje nomás. No, nosotros vamos a hacer un comunicado institucional en breve donde mencionamos cuál es el procedimiento para la devolución del dinero, o en todo caso para que eso quede como válido para el siguiente partido de local, ¿verdad? Pero acá hay una situación bastante grave en esto, Bruno. Primero que nada estamos dejando un precedente nefasto, un precedente que patea cualquier garantía básica de cualquier ciudadano porque estamos legislando para atrás. Y punto número 2, finalmente, a pesar de todo lo que pasó y todas las explicaciones que damos, el que termina pagando los platos rotos es el club y detrás del club los socios, ¿verdad? Entonces, nos encontramos ante una disyuntiva donde lastimosamente nosotros no tenemos los elementos necesarios como para poder resolver este problema que es mucho más profundo que cualquier club del fútbol paraguayo y hasta te diría de la misma APR, ¿verdad? Doctor, permitime un poco, porque Dani estaba diciendo una cosa. Dani, vos dijiste que la dirigencia se apresuró en vender las entradas, tenía que haber esperado la resolución, y él lo que dice es que cuando se compró las entradas todavía no estaba la resolución. Claro, y mi consulta es porque le estaba escuchando atentamente al doctor. Dijiste, la APF nos autorizó. ¿Quién le autorizó para que hagan esa venta, doctor? Bueno, te comento, Dani, en el reglamento de competición de la primera división de nuestro fútbol, en su artículo 48 específicamente, habla de que cada club que va a oficiar de local, una vez que se programa el partido, tiene que comunicar a la APF cuál va a ser el procedimiento de la venta de entradas. Ahí se incluye datos como timbrado de entrada, cantidad de entrada por sector visitante, etcétera. O sea, todos los detalles que implica la venta de las entradas. Y la APF te responde diciendo, ok, pueden salir, y ahí se procede a la venta anticipada. Nosotros vendemos de forma anticipada desde hace 2 años, prácticamente. No, entiendo, doctor, pero a ver, de forma o sea, usted hicieron, para entenderte, un pedido normal, burocrático, y no una consulta específica, porque mira que desde ese sábado a la noche, o sea, los propios dirigentes, ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, inclusive perjudicó en lo deportivo al equipo esa pausa contra Guaireña, se sabía que se podía venir una sanción. O sea, no es que ustedes hicieron una consulta específica de decir, va a haber sanción, tenemos que esperar 1 hora, sino que fue uno, o sea, de los pedidos normales que hicieron, y la APF no tuvo ningún reparo. A ver, para entendernos también, Dani, nosotros también tuvimos un episodio de violencia en el estadio, en el partido Cerro Porteño Luqueño. Sí, ¿Estamos claro, de acuerdo? Totalmente. Ok. Después nosotros jugamos contra Guaireña. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De local. Cuando nosotros jugamos contra Guaireña, si es que nosotros teníamos ese criterio que estás mencionando, con el, entre comillas, saque que nos van a sancionar, no iba a entrar nadie en la cancha en el partido luqueño contra Guaireña, ¿verdad? Sin embargo, porque en realidad esto el tribunal reflotó en el Libertad Cerro. Nosotros vendimos las entradas y el partido se disputó
sin ningún inconveniente, aparte de lo que ya sabemos que pasó, ¿verdad? O sea, doctor, lo que vos decís es que no hicieron una consulta puntual sobre una eventual sanción que se da 1 o 2 horas después, que también creo que el tribunal debió evitar, sacando un poquito antes, pero tampoco es que ustedes hicieron puntualmente esa consulta. Pero te vuelvo a repetir, Dani, no sé si la intención es de alguna manera ligar responsabilidad del club. Lo que hizo el Club Deportivo Luqueño es hacer lo que viene haciendo siempre, cumplir el reglamento que indica la competición de la primera división, que es comunicar a la APF el procedimiento de las ventas anticipadas de entradas. Eso hicimos, teníamos el ok y se empezó a vender. Ahora nosotros, desde nuestro lado, institucionalmente, tenemos que responder ante 800 personas que ya adquirieron sus entradas. Doctor, y esa es la parte más grave. En el comunicado que van a estar lanzando a través de las redes, ¿solamente van a tocar el tema de cómo van a devolver o cómo van a utilizar las entradas canjeadas? Si no van a instar también a la gente que no vaya. Yo quería ir a ¿verdad? eso. Sí, o sea, si van a también colocar el punto de no vayan, y si demasiado quieren ir, no muestren nada alusivo al esportivo, porque eso implicaría exponerse a otra sanción, doctor. A ver, yo quiero que hagamos juntos el ejercicio, Dani. Sí. Decime otro club que abierta y frontalmente haga tome acciones en contra de la gente inadaptada en el fútbol paraguayo. Un club nomás, decime. No, acá no hay. El Deportivo Luqueño. Acá no hay instituciones. Y es más, ayer veíamos que Cerro inclusive pidió también que le levanten la sanción a su barra. Nosotros no. Nosotros pedimos lo contrario. Y si te fijas en la parte de la resolución, ya sé eso. La nota donde el Club Deportivo Luqueño claro, luego de los hechos. La sanción de la barra brava. Claro, luego lo hecho. Pero doctor, o sea, mi consulta es que si también en este comunicado van a instar a que no vayan, o esa parte van a dejar a libre interpretación de los hinchas. Te repito, Dani, me parece que no nos estamos entendiendo. El Club Deportivo Luqueño quizás es uno de los pocos clubes, para no decir el único, es uno de los pocos clubes que tiene una lucha frontal en contra de la gente que no se sabe comportar en nuestros estadios. Y lo viene haciendo no desde ayer, desde hace varios meses y años inclusive. Nosotros el año pasado tuvimos episodios más graves inclusive que estos. No sé si recuerdan, nosotros sí tenemos memoria. Y de alguna manera el Club Deportivo Luqueño institucionalmente se está haciendo cargo, a pesar de no tener el acompañamiento ni del Ministerio Público muchas veces, ni de la Policía Nacional. Luqueño de manera administrativa toma medidas que de alguna manera tratan de que esto no se repita, ¿verdad? Esa es la situación también, Dani. Bueno, doctor, Chumbo, ¿cómo me está funcionando la cara? No sé. No. Yo le pregunto un sí o no nomás, por bueno, eso. Está bien. ¿Vos te quedaste con la respuesta? No, porque no. Vos le preguntaste lo mismo. Que es cierto que presentaron la nota. No, lo otro. Si en el comunicado van a instar. Ah, ¿y van a instar o no? Doctor. Sí, por supuesto, sí. Nosotros siempre apelamos al buen comportamiento de nuestra gente. Está bien. Siempre. Doctor, lo último. Y no tiene nada que ver con la sanción o con el hecho de que no se haya dado lugar a nuestro pedido. Doctor, lo último. Acá yo le planteé a los muchachos, ¿qué pasa si un hincha que no va ataviado con ningún color o con ningún distintivo del Deportivo Luqueño va, compra la entrada y entra? No le pueden decir, no, vos tenés cara luqueño. No, si ya salteamos la Constitución Nacional legislando para atrás, lo único que falta es que ahora empecemos a ser racistas y hasta xenofóbicos, ¿verdad? O sea, eso es lo único que nos falta. Y que venga eso desde dónde, desde la misma APF, desde el mismo tribunal. Esa consulta, Bruno, hay que hacerla al tribunal a ver cómo es que se hace aplicable la parte donde hablan de la medida cautelar. Nosotros no podemos dar cumplimiento a eso porque evidentemente esa resolución viene de otro lado, ¿verdad? Bueno, doctor, que no pase nada, ojalá. Gracias por atendernos, muy gentil, doctor.
Un abrazo, Bruno. Hasta luego. Un abrazo. El doctor Oscar Estigarribia, asesor jurídico del Sportivo Luqueño. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Hacé tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427, www.corona.com.py. Completa los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pasate ya. Proba el nuevo Rexona Main, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno. Vos sabés, Bruno, lo último que le consultaste al doctor Estigarribia. ¿Podemos hablar de fútbol, será? Qué bárbaro. No, pero nuestro fútbol es el que permite esto. No, yo sé, Dani. O sea, yo no ¿Cómo puedo... va a jugar Olimpia? ¿Cómo va a jugar Luqueño? Mira, a mí también me encantaría hablar, viste el partido Upamecano, viste lo que hizo Haaland, pero... nuestro sustento diario es cierto, por eso yo me quería agarrar lo último. Porque si el tribunal mantiene esto, suspendamos no a los que hicieron, sino a todos los que creemos simpatizan con esos colores. Si hoy hay un incidente, ¿verdad? Y dicen, y la gente lo inventa, no, ese no es de Olimpia. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la certeza? Por eso cuando la respuesta es, sí, ya vamos a ir a una cuestión de fascismo duro y puro. Es decir, no, vos sos el diferente y entonces, porque acá no hay pruebas, porque todas son medidas de urgencia hasta que se pueda demostrar qué fue lo que ocurrió. Entonces, siempre antes decía, mira, si hay un infiltrado en la barra X que tira una bomba y suspende un partido. Hoy ya no es necesario que se llegue hasta ese punto. Olimpia Nacional, por ejemplo, se respetó también. Y era un partido de campeonato, por los puntos importantísimos. Pero, no, a ver, se respetó en el sentido que no hubo incidentes, de que hubo infiltrados, hubo infiltrados. Sí, pero no gritaron ni el gol. Claro, pero... Me acuerdo que la gente que estaba del otro lado, allá hacia Calama, en la tribuna estaba en silencio. Y mira que hubo gol, no el gol en contra de Jordan. Claro, y no se festejó. Como también en el Sol Olimpia sí se festejó. Nos encendió la llama. Pero Sol Olimpia es diferente porque vos decís en la cancha General Díaz. No, la cancha Olimpia, que también había prohibición. O sea, era claro, lo mismo el Cerro Tacuarí. Claro, lo mismo que el Cerro hubiera festejado, con el Tacuarí no iba a pasar nada, ¿verdad? Pero hoy un partido caliente. A vos te dijeron que van a... A mí me dijo el amigo, voy a decir, el amigo Ariel aquí de Absoluto Rock, fanático Olimpia, tiene la peña de Olimpia Heavy Metal, me dijo que tiene amigos luqueños que le dijeron que se van a preferencia hoy. No, pero por eso te digo, ¿viste qué ocurre en esos estados donde no hay derecho? Se van a decir, no, vos sabés que sea mentira o verdad, decir, no, ese es del otro, no, ese es del otro. No, porque... ojalá, ¿sabes qué, Dani? Acá el tema nomás, a ver, que no griten, porque si llegan a gritar, ahí se arma un escándalo. Claro, por eso recordamos lo de Olimpia Nacional. Por eso. Y bueno, sí. Mira, el tema es que... puede evitar, van a entrar gente de Luque, olvídate. Sí. Sí, y van a estar en un sector que va a estar limitado también, porque es un sector, no es muy amplio de preferencia. A, B, que tiene su territorio, ¿verdad? Y van a estar cerquita unos de otros, ¿verdad? No. Vamos, a ver, tener noticia internacional y está Johnny, por favor, mi querido, hoy. Porque hoy tenemos fútbol, o sea, mañana tenemos fútbol, es tan lindo el fútbol. Vos viste lo de Manchester City, qué locura será.
el gol de Rodri, cómo tocan estos tipos del Manchester City. Y la otra vez Guardiola dijo, ya el fútbol ya no va a interesar, o quién fue, sí, Guardiola creo que fue, que dijo que ya no va a interesar, no, fue un técnico, te voy a decir quién fue. ¿Cómo se llama el técnico? Luciano Spalletti es el técnico de Napoli. Sí. Luciano Spalletti, el técnico de Napoli. ¿Sabe qué dijo Federico? Interesantísimo, Fabio Ariel. Ustedes que son todos comentaristas, Dani, que saben mucho de fútbol y que comentan y que hablan de táctica y todo eso. Me pareció muy interesante lo que dijo porque, y acá en nuestro fútbol tenemos ese problema grave. ¿Sabes qué dijo Spalletti? Dentro de poco ya no va a existir el 4-4-2, que el 3-5 no sé cuánto. No va a importar el dibujo táctico. Lo que va a importar es ocupar el espacio de la cancha correctamente. Y yo entiendo cuando él dijo eso, me llamó la atención, seguí leyendo el artículo, ¿verdad? Y él lo que habla es que inclusive un jugador X, ya no es que voy a decir, no, este es lateral, este es volante, no, tiene que estar en todas partes. Y vos ves Manchester City, y Manchester City es ocupar lugar, y sus jugadores son extraordinariamente polifuncionales. Y algo, o sea, a sí, ver, y algo lo que habló también Guardiola. Mirá la alineación, Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland, Julián Álvarez, medio equipo es ofensivo, Grealish, pero ¿y quién es lo que marca acá? Y ellos no se preocupan por eso, pero te ocupan el espacio, hermano, que ellos te dejan en posición adelantada, te tocan la pelota, cómo ocupan la rotación, que es un deleite ver la Manchester City. Yo no sé si va a ser campeón. ¿Vos sabés lo que es ganarle 3-0 al Bayern Múnich? Porque Bayern es un muy buen equipo, Y ahí yo me acordé de Luciano Spalletti, y qué razón tiene este señor, porque el técnico que sepa trabajar y que los jugadores sean inteligentes, porque ahí está el tema, y sean técnicos, porque no solamente inteligencia, sino también técnica, te juegan con las dos piernas, juegan estos muchachos, o sea, en el sentido de que le toca a derecha y te da el pase de primera, le toca a zurda, se da gira, tienen perfil, es impresionante cómo juegan. De hecho el Napoli juega así. Sí, por eso se enojó con Guardiola cuando en una conferencia Guardiola dice, el mejor equipo de Europa es Napoli. Y el otro dice, yo sé lo que está haciendo Pep, pues déjate de joder. Ellos gastan 500 millones, nosotros gastamos 5 millones y no quiere tirar la presión, pero a lo que vos decías, son equipos que juegan a otra cosa, que no se quedan estáticos en el tema del dibujo. O sea, Stone siempre fue un central y ayer jugaba como volante. Y a eso agregarle lo que dijo también Guardiola, que él decía que hablaba del poder de intuición que tienen sus jugadores también, que eso también tiene un valor más allá de la técnica, de la capacidad táctica de ocupar espacios, el poder de intuición de ciertos jugadores. Creo que habló de uno de ellos, era del mismo Silva. Sí, por Bernardo Silva. Sí. Lo que pasa es que esa zona, hasta Bernardo lo hizo jugar de 4 cuando se fue Cancelo. Y él era el lateral izquierdo. Claro, cuando él halaga a uno de sus jugadores, no es que dice, sabe jugar al fútbol, porque de hecho es natural, sino que habla. Imagínense ustedes la intuición que tiene para ciertas cuestiones de un partido. Cuando atacaba City era línea de 3, con Akanji, Díaz y Ake. Y cuando Bayern tenía la pelota, mira que hasta el 2-0 Bayern merecía algo mejor. Si no era el golazo de Rodri, el que debió marcar el primer gol fue el equipo alemán. Pero tuvo una situación en defensa, 15 minutos. Parecía el último cerro de Jan cuando le retaba a Patiño. ¿Vieron la que...? No, lo de Upamecano el segundo gol es por una salida mala. Pero tuvo 3 salidas malas seguidas. Hay una que es un blooper, hasta el arquero sale mal.
son dos jugadas seguidas dentro del área. Qué tipo que arriesga es Sommer. Sí, yo pensé, o sea, Sommer arriesga más que Neuer. Es un atajador, pero sensacional. Ayer tapó un par de jugadas. City te presiona, te y sí, pero igual, pero ese es el primer tiempo. El tipo quiere enganchar y mira que Haaland le desvió la pelota. Pero lo que vos decías, y Guardiola empieza, bueno, eso también es un poco el efecto del fútbol total de Michel y compañía. Era una locura. Carlos María Franco, Joao Saldaña en el 70 ya hizo, bueno. No, yo no nací todavía. Pero la naranja mecánica también. Claro, ¿verdad? yo te iba a decir 74. justamente lo de la naranja mecánica. Y si querés llevar un poquito acá, Guardiola mismo o lo de Koeman. O sea, cuando mandan a estos jugadores en la saga central, le miraron raro. ¿Por qué? Porque antes decían, no, vos como zaguero necesitas tipos que sean altos, hasta rudos físicamente. Olvídate que sean técnicos. ¿Para qué quiero a alguien técnico? Para eso tengo al 7, al 8, al 10, al 11. No. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, espera un poco, si el fútbol es una cuestión integral, si es una cuestión total, yo creo un tipo que tenga cabeza para distribuir pases en la zona de volante donde jugaba Guardiola. Cruyff retrasa un poco, lo hace con el propio Koeman. Y así. Y hoy, ¿sabes qué? Está ocurriendo con los arqueros. Ya para las nuevas generaciones va a ser algo normal que el arquero sea un jugador más de campo. Porque hacían el cálculo y decían, espera, yo lo que necesito es superioridad. ¿Y cuántos jugadores disponibles tengo? Dije, 1 en el arco y 10 en el campo. ¿Y quién me dijo que no puedo tener? Parte de la evolución del fútbol, Dani, porque antes se decía, no, él tenés que tener un 10, un enganche que sepa jugar el cerebral. Después pasó ya al volante central, que es el organizador natural del juego. Después ya se habló, no, tenés que tener central con buen pie, porque si no, no sirve ahora en el fútbol actual. Y ya se da lo que vos decís, que ya se dio claro con Neuer y compañía, que el arquero prácticamente es el lanzador, desde ahí. Ahí está el tema también de los volantes, fíjate, vamos a ir al campeón del mundo, Argentina. Argentina juega con un volante como Paredes y otro como los Chelsea, ¿verdad? Uno rompedor y el otro muy técnico. Termina jugando con dos volantes que no solo son técnicos, sino que tienen llegada a gol. Claro. Hablamos de McAllister y de Enzo Fernández. Y o sea, por allí viene también... me parece que eso que estaban hablando tiene mucho que ver con lo de Argentina. Julián Álvarez te hace un gol de área a área, por ejemplo, ¿verdad? A puro rebote, todo, pero, o sea, es el tema de que lleguen todos y que vuelvan todos. Esa es la ocupación de espacio. Claro. ¿Vos sabés quién hacía muy bien eso de Sampaoli con Chile? A mí la Chile de Sampaoli me encantó y ya cuando la vi en vivo, en directo. Ya con la U de Chile. Con la U de Chile acá contra Libertad. Jugó un partido perfecto. Vos veías que era un reloj que no había forma, corría un poco y siempre tenían la pelota. ¿Sabes cuál es el primer síntoma que tenemos de esos equipos que son disruptivos? Cuando decís, che, pero ¿qué está haciendo él? Y ahí ponerle el puesto que a vos te pueda generar ese prejuicio. ¿Qué está haciendo el zaguero allá? ¿Qué está haciendo el wing allá? ¿Qué está haciendo? Eso te genera. ¿Por qué? Porque la máxima, espera, esto es un deporte donde se trata de, yo tengo que recuperar el balón, mejor si lo hago bien lejos de mi arco y más cerca del rival, y allí yo genero. ¿Cuál era? Porque más allá del tiki-taka, el gran mérito del Barcelona de Pep era lo rápido que recuperaban cuando perdían el balón, y más sabiendo que no tenían a los hacheros, necesitaban de la velocidad, entonces cuando se perdía el balón, 2, 3 para eso. No come vidrio porque él mismo dijo que paró, o sea, para de forma diferente ahora, porque también se retrasa bien, ¿verdad? Para que no le pase lo de la final con Chelsea. Él dijo, nos ganó la final con un pase largo y no puedo permitir que nos pase más eso en un partido importante. Por estar todos jugados, en 2 pases le llegaron 70 metros runner y le llegaron al gol. ¿Cómo? ¿Cómo le pegaron a Guardiola en esa final? Tiqui-tiqui, que no alcanza, que tantas cosas escuché. ¿Quién le pegó? Y ahora, por supuesto, está en un momento... Pero Guardiola mismo cambió. Ganó bien. Y la otra le preguntaron una vuelta por Napoli. Dijo, no, yo de Napoli no hablo más. Y después lo que... El Luciano le atendió a nuestro Pepe en ese sentido. Pero ayer se dio la lógica. Ahora ganó el Inter. Yo creo que Inter hizo más de lo que se esperaba. No, pero Inter... Pero por la diferencia, te digo. Yo pensé que le iba a batallar un poco más. Como local. Ahí también fue tipo Bayern Múnich. El resultado fue más generoso. Y Lukaku que hizo el mismo festejo. Así que palo para Juventus y para la Federación Italiana. Porque él mete y hace el tema de silencio. Que fue lo que le significó la segunda amarilla y la roja en la semifinal de la Copa Italia, que generó el escándalo por el tema del racismo
y que hace poco el tribunal, hablando de los tribunales, le dijo a Inter, no vamos a levantar, y lo que significa no va a poder jugar el partido de vuelta. Ayer hace el mismo gesto, ni tarjeta amarilla le dio el árbitro de la Champions. Bueno, vamos a la noticia internacional. Está Johnny para hablar de Olimpia, sí señor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, hoy Champions League, 3 de la tarde, cuartos de final, partido de ida. Real Madrid-Chelsea. ¿Te interesa a vos, Ariel, saber cómo podrían jugar los equipos? Claro, por supuesto. Real Madrid, Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga, Toni Kroos, Tchouaméni, Modric, Valverde, Karim Benzema y Vinicius. Kepa, en el arco de Chelsea, Reece James, Fofana, Koulibaly, Chilwell, Kovacic, Enzo Fernández, el argentino, N'Golo Kanté, miramos, N'Golo Kanté, Joao Félix, Kai Havertz y Sterling. ¿Quién avisa, amigo, eso? Chelsea hoy puede dar un batacazo. Chelsea tiene muy buen equipo. Lampard es el técnico, ¿verdad? Sí. Bueno, volvió a inclinar. Este equipo que yo le leí, no es un equipo fácil. Yo les aviso nomás. Hagan ustedes lo que quieran. Lampard tiene su propia Vayan lucha. directo por Real Madrid, que Real Madrid va a ganar por más de 2 goles. Hagan ustedes lo que quieran. Vayan a apostarla y yo les aviso. Estadísticamente en los últimos tiempos Lampard él fue el peor técnico del Chelsea y él es el que vuelve no sea así. No, pero en serio. Tampoco diga que en su primer partido en este nuevo ciclo perdió. Claro que perdió. Un equipo que está peleando. Vayan a apostar. Porque esto es Champions y lo dijo el propio Ancelotti. Sabio. Nosotros no vamos a subestimar a Chelsea. 3 de la tarde también Milan-Napoli en el San Siro. Además hay un recuerdo fresco hace poco en el 4-0, en el Maradona 4 le metió Milan. Sí. Y parece que no llega ninguno de los delanteros, ni Osimhen ni Cholito. Para los centenarios hay que decirle que ese era el choque a finales de los 80, era el choque del Scudetto, del calcio. Por un lado el Milan de los holandeses contra el Napoli de Maradona y Careca. Qué grande partido hacían. Y uno le ganó un título. Juventus lo tenía Platini. Primero fue Juventus-Napoli. Después Juventus bajó y apareció el Milan de Arrigo Sacchi y de Berlusconi. De Berlusconi con los tres holandeses. Y me acuerdo que Maradona, Careca y Alemão eran en el Napoli. Qué partidos que eran. Increíbles. Chiro Ferrara en la defensa. Sí, le gana Napoli un título y el otro le gana Milan en el San Pablo. Gran partido Gullit, me acuerdo. 4-2 gana Milan, penúltima fecha. Eran choques impresionantes, hasta el Mundial 90. Después el país, Maradona tuvo su problema. Los holandeses medio que ya se fueron bajando de nivel. Gullit con su lesión a la rodilla, pero eran choques impresionantes. Hoy también hay fútbol argentino. 4:30 San Lorenzo Boca. Ese está lindo. Qué lindo. 18 horas Belgrano Huracán. 18:30 Racing Newell's. 20:30 Rosario Central Independiente. No, eso es una tristeza absoluta. 60 millones de dólares. Lo quiero a Cardona en Independiente, que vaya a solucionar el tema. A Cardona lo quiero en Independiente. Sí. Se fue nuestro presidente, 6 meses duró el conductor televisivo. Dice que no supo cómo aguantó hasta los 6 meses. No. Y de una fecha que arrancó con el hat-trick de Gabriel Ábalos. Ayer para Argentinos. Los Bichos. Contra Unión 5-1 ganar Argentinos Juniors. Sí, señor. Estudiantes Tucumán a las 20:30. Mañana tenemos cuartos de final de la Europa League. Feyenoord, Roma 12:45. 3 de la tarde, Manchester, Sevilla. Para hacer tu combinadita, nomás ya te digo, ¿entendés? Juventus, Sporting de Lisboa a las 15 horas. Y Leverkusen, Saint Gallen, también a las 3 de la tarde.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique El Amareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Teléfono 551-142. Casa Marco. Para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Bueno, Johnny Está... Pero esta es mía, esta es toda mía, hermano. Disculpame, yo he acelerado. Metele el tránsito. Disculpame, entró Johnny también. Dale, metele el tránsito, yo tengo la culpa. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico cargado en la avenida Guido Boyani, así es que los automovilistas que piensan utilizar esa arteria rumbo hacia Ciudad de Ayala, a tomar muy en cuenta esta info. Y no te olvides de parar en tu Petrobras favorita. Ya nos da más consejos, Ariel, de qué se puede comer. Y lo que pasa es que mi asesor no se estaba manifestando. Yo tengo un asesor bueno esto. Pero, ¿y Wilson, tu asesor es Wilson? Sí. Y él conoce muy bien todo lo que hay en un... Conoce. Pero aparentemente en sus evaluaciones figuran que el cafecito y el sándwichito es lo que más se consume en las estaciones. Guido, ¿qué dijiste? Boyani. Porque hay otro Guido. Guido. No, Guido Espano. Guido Espano, claro. Guido Espano. Nosotros la ruta, hermano. ¿Dónde? No, dale. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Divio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Te aviso, Wilson, que la paloma no llegó a la ventana todavía. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, vamos a fondo con Olimpia, por favor, te pido. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Johnny, poneme la música Olimpia, papá, dale. Vamos que juega hoy Olimpia ante Luqueño. Vos tenés que probar el equipo de Luqueño. Mañana juega el Ciclón, ya viene Juanma con todas las noticias. Seguimos hablando de fútbol, por supuesto.
¿Cómo estamos, Garciño? 5, ¿te parece? 23. Vamos a darle paso a Johnny ya ahora con Olimpia. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepillo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930 206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Eso me gusta. Dale, vamos a ver si Olimpia sigue. ¿Cómo sería, Johnny, si sigue en racha, verdad? No hay otra frase. A veces sigue en racha, es muy de periodista deportivo. Siempre, o sea, si continúa la racha, si continúa con la cabeza en alto, pues, no sé, una cosa así. En realidad no sería racha porque ganó su primer partido después de mucho tiempo. Y no, pero para enganchar su segunda victoria, pues. En racha sería que haya ganado 2-3 así en forma seguida y que pueda continuar. Yo creo que... No, pero viene... Continuar en carrera. Por confirmar recuperación, algo así. Continuar en carrera para mí es el título ideal. No tiene sentido lo de Johnny porque si demasiado queremos colocar la palabra racha, tiene razón, es comenzar la racha. O sea, hoy tendría que ganar para que el próximo fin de semana... Porque es cierto, o sea, racha es cuando venís ya embalado con una cantidad que no es la mínima. Y vos sabés que a Olimpia le ha costado meterse en racha en este torneo. O sea, nunca llegó a 3 victorias consecutivas. Recuerdo que empezó con lo de Luqueño Tacuarí y luego se produce lo de Encarnación. Y después creo que también tuvo hasta 2. Y luego vino una sequía importante en materia de triunfos. Así que no es poca cosa lo que está en juego. Y yo creo que cuando ayer preguntabas qué equipo tendría que poner Aguirre, desde la planificación hoy tiene que jugar el equipo que Aguirre cree que tiene que jugar contra Patronato. Así va a ser. Por eso. Hoy va a poner todo lo mejor que tiene y el sábado va a ir con una especie de mezcla ya. Claro, de hecho, viendo lo que hizo el técnico con los cambios tempraneros que pudo hacer gracias a que el partido entró dentro de esa fase, pudo refrescar el equipo y estos son los que van a jugar, ¿verdad? Arturo Segovia, gracias Arturo Azul y Oro, me confirma el más probable equipo. Falcón en el arco luqueño. Duarte, Aguilar y Olmedo. Línea de 3 juega luqueño. Podría darse. Porque Joel está... Pero claro, porque Joel Jiménez está inhabilitado. Joel Jiménez está inhabilitado. Claro, muy resistido por la gente de Luqueño. Jugó el segundo tiempo contra Guaireña, así como te dice Arturo. Un saludo a Arturo. Gran amigo. Bueno. Repito, Arturo Segovia, Falcón en el arco, Duarte, Aguilar y Olmedo. Carrileros, Maldonado y Ruiz Díaz. Mediocampo, Rojas, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza y Fernández. Diego Fernández. Y arriba Marcelo Pérez. ¿Te falta uno ahí? 1, 2. No. ¿Charpentiera? Arturo Segovia, le quiero decir que... Me imagino que Pérez con Charpentiera. No, pero los carrileros los dos son zurdos. Maldonado es zurdo y Ruiz Díaz lo es zurdo también. Pero
Lo que pasa es que pero Maldonado... O es la duda, Ruiz Díaz o Maldonado. Puede ser la duda por el sector izquierdo. No, así me pasó el equipo. Pero igual falta un jugador. Y tener allí... Sí. Castro jugó en el partido anterior. Claro, Castro el chico. Pero Castro el argentino jugó en la delantera. ¿Quién es 19 acá? Y ahí está Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, chico. Julio Báez, perdón, dice. Julio Báez. Julio Báez. Se puede equivocar nuestro colega. No, porque persona así te hace el favor, te envía. Y Ruiz Díaz adelante con Julio Báez. Pérez. Claro, Julio es muy polifuncional. Sí. Y él te puede jugar por derecha como te juega por el medio. Sí. Entonces sería Julio Báez por una banda, Maldonado por la otra, y Ruiz Díaz, que también hace ese ida y vuelta junto a Pérez. Y enganche el segundo delantero, sí, con Pérez. Bueno, Johnny, decime una cosa, Johnny. Sí. ¿Vos viste lo de 23 millones de dólares debe? No es 60. Olimpia que debe 60, ¿verdad? Sí, Olimpia debe 60 millones, Independiente 23, y con ese número renunció su presidente, y Miguel Cardona con ese número, mira que es el triple, pudo salir campeón, aguantó un semestre, para este campeonato contrató y está en lucha en el campeonato local. No, y te voy a agregar una cosa, 16 demandas FIFA tiene, por 12 millones de dólares, esos 60 sumarle 12. Exacto, pudo levantar algunas y otras van cayendo, la idea es volver a levantar para junio. ¿Y por 23 millones de dólares corrió el presidente Independiente, Fico? Sí, señor. Vos sabés que estaba ya para ser contratado Pablo. Acá estoy viendo Infobae, inclusive, no. Pablo Repeto iba a ser contratado como técnico, habló con el presidente que renunció. Ayer tenía que llegar a Buenos Aires. Y después habló con el gerente deportivo Pablo Caballero y le dijo, no, yo en estas condiciones no me voy. Y al final no tiene otra vez el técnico Independiente. En la cancha decía, el domingo gane, no bala para todos, decía, ¿verdad? Porque el domingo clásico con Racing. Imagínate, venía Repeto a hacerse cargo, no hay presidente. La barra de medio dueña del club, ¿eh? Cada gol de Matías Roja que recorre. No, por favor, claro. De Felipe o es el técnico Federico. ¿Cómo? De Felipe. Sí, él es el técnico que ascendió con Independiente. Sí. Criticaban porque fueron por Holland. Después contratan al ayudante de Quinteros porque tenía un sistema de juego, pero después lo sacan a Estilitano, lo dejan al que era segundo ayudante de Falcioni, que sabemos es un técnico timorato, es un técnico que cuida mucho el resultado, lo dejan a su segundo ayudante y ahora van a contratar al que fuera ayudante de Falcioni, totalmente diferente al estilo que habían contratado al principio de año. No, pero si no tenés plantel, el único jugador que yo conozco tiene 40 años, pues hay Cauterucho. Después el resto Mauricio Cuero también está ahí. ¿Quién? Mauricio Cuero. Ah, no, por favor. Y está el ecuatoriano Casares también. Marcone, pero realmente muy muy mal. Un equipo muy malo. Bertoni decía el otro día que no hay camino que la ve. Y no hay más camino que la ve. Y que la ve se aproxima de vuelta para Independiente. Y está un par de puntos abajo en el promedio. Y está nuestro Barreto ahí. Barreto era, ¿verdad? El defensor. Sergio. Sí. Sergio. Él también queda libre, no sé, dentro de 6 meses por ahí. No hay, ahí no hay futuro realmente. Pero tiene 125.000 socios. Una cantidad de socios y al día, ¿verdad? Socios que aportan, pero realmente muy mal. Y uno de la mayor parte de la deuda lo de Cecilio Domínguez todavía. Con América de México. Hace rato que Independiente arrastra esto, no puede salir de la época de que bajó a la B, tampoco. Incluso después volvió, salió campeona sudamericana, tuvo un gran plantel cuando ganó Flamengo en el Maracaná, pero después se fueron todos libres porque no le pagaban. Inclusive para irse este presidente dijo, bueno, lo mejor que hicimos fue sacarle a Moyano en su momento, ¿verdad? Que nadie le podía sacar y él destacó eso como algo positivo para él. Para su comisión directiva, ¿verdad? Totalmente. Eso es Independiente, entonces. El clásico, hoy juega con Central, como decía Bruno. Hay que ver quién conduce como presidente o si llaman a elecciones nuevamente, pero realmente un club que no quiere agarrar a nadie. Ya pasó por todo ya, sindicalista, el otro, robaron todo. Ayer había una manifestación. Incluso Agüero dijo, a mí me gustaría aportar, pero yo no sé a quién le da mi plata, dijo Agüero, algún Agüero.
Allí hubo una manifestación frente a la sede. Sí. La televisión argentina estuvo ahí. Estuvo ahí presente. Fue agredida una periodista de TIC. No, está mal el tema. Estuvo muy caliente. Johnny, hablemos de Olimpia, por favor. Sí, señor. Para este partido contra el Deportivo Luqueño, Olimpia no va a contar con Gastón Oliveira, sigue al margen del arquero, no va a contar con Sergio Tálvaro, con Facundo Zavala, Luis Zárate, Richard Ortiz va a cumplir con su sanción, al igual que Mateo Gamarra y Hugo Fernández, ausentes para este partido contra el Deportivo Luqueño. En el arco, Juan Espínola, lateral por la zona derecha, retorna el Tucu Salazar, estuvo en las gradas en el partido contra la Resistencia tomando mate en esa victoria del Olimpia. Aparece Antolín Alcaraz como primer central y Junior Barreto como segundo central. Tito Torres retorna como lateral por la zona zurda. El mediocampo, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Víctor Sebastián Quintana, Diego Torres, Fernando Cardoso y Guillermo Paiva. Torres ingresa por Manuel Romero y en realidad sería Fernando Cardoso por Hugo Fernández y Diego Torres por Manuel Romero con relación al último partido ante el equipo de Resistencia. Torres que se recuperó justamente ante el Deportivo Luqueño. Él había ingresado en la cancha de Olimpia en esa primera fecha, fue golpeado por Joel Jiménez, le llevó casi una rueda completa a recuperarse de la fractura en el rostro y hoy está para ser titular en el equipo Olimpia. Ingresó bien también ante Resistencia, continuará siendo titular Guillermo Paiva y Alejandro Silva, Marcos Gómez, junto a Víctor Sebastián Quintana, el mediocampo para este cotejo ante Luqueño. Bueno, Johnny, ¿algo más que quieras aportar con respecto al Olimpia, por favor? Pedro González, Johan Romaña, Hugo Quintana, Ramón Martínez, Manuel Romero, Alex Franco, Ronald Cornet, Facundo Bruera y Alan Wilk, los otros convocados por el técnico Diego Aguirre para este partido ante el Deportivo Luqueño. Johnny, en el caso de Tálvaro, ¿por qué ni siquiera en esa lista? ¿Él sufrió algo en el partido contra Resistencia? No, simplemente Daniel buscando descanso para esta seguidilla de partido Olimpia, vuelve a jugar inmediatamente el próximo sábado, el martes. Juega por Copa Libertadores de América. Pero Johnny Otálvaro no jugó hace rato y yo creo que inclusive por lo que hizo era para que le den unos minutos más. Exacto. O sea, sí. Pues Aguirre pues no, para mí Tuco es mucho mejor que Otálvaro, pero no llevarlo siquiera al banco. O sea, me llamó la atención, por eso le he preguntado a ustedes que hicieron el partido para ver si tuvo un golpe. Hoy el partido donde está el máximo potencial. Claro, sí, pero tendría que estar. Pero que ni siquiera lo haya llevado, o sea, la lista de convocados, ¿verdad? Y dentro de lo que dice Johnny es capaz entonces que el sábado sea otra vez el titular, pero para no cargarlo demasiado, ya que no venía jugando, entonces le da otra vez descanso hoy, pero a mí me parece sí, es lógico que esté también ahí, por lo menos en el banco, ¿verdad? Después de su buen partido. Suplente, como está diciendo, sí, va a poner un equipo alternativo el sábado y ahí va a estar Tálvaro. Sí. Lo que llama atención es porque ni siquiera lo convoca, ¿verdad? Yo iba a eso. Tálvaro no quiere estar en el banco porque hace poco fue que se lesionó Salazar y no había reemplazante. No, Fernando Cardoso ya en 2 o 3 partidos jugó como lateral derecho. Exacto. Vamos a suponer nomás, ojalá no pase, ¿verdad? Pero si sale Víctor Salazar, por ejemplo, ¿quién va a entrar ahí en el...? Y Fernando Cardoso suele jugar como lateral derecho. ¿Algún partido, sí? Otro Zárate. Hay otro termina Zárate. En cancha Olimpia, creo. Zárate no está para hoy. No está, y bueno, y él es titular. Sí. Él no es titular, entonces tampoco. Yo creo que le da descanso tras seguidilla de partido, seguramente. Y bueno, pero le hace jugar el sábado, entonces, para que no creo que descanse del domingo pasado hasta el martes que viene, no creo. Ahí sería mucho descanso. Pucha, un chico de 21 años, hermano. Zárate, ¿cuántos años? Por eso, 21 años. No puede ser. Y entonces Antolín el titular. Entonces Antolín el titular. Mariposa tiene que hacer vuelta carnero así durmiendo. Antolín entonces el titular para el técnico, ¿verdad? Sí. Yo no descartaría, por ejemplo, el próximo martes, Antolín Mateo, que sea la dupla central. Sí, pero... De hecho, lo que nos cierra es que Otálvaro no haya sido llamado por lo menos a... Porque no, por eso. Por eso no tiene por recambio ahí. Además, no solamente para un rol defensivo, sino que en caso de que por ahí Olimpia no le salgan las cosas, podría ser una buena alternativa. Totalmente. De las muy buenas sensaciones que había dejado porque le dio mucha profundidad. Tira muy buenos centros. Fíjate que, por ejemplo, porque yo le preguntaba lo de Otálvaro. O sea, a Ramón Martínez lo lleva. O sea, Ramón fue titular la vez pasada. Se sabe que él no es titular para Aguirre, para los partidos coperos, los partidos fuertes, pero lo lleva.
Entonces me llamó nomás la atención y quería consultarle a Johnny o a Ariel o a Fabio si en cancha pasó algo para no está recuperado, porque el tema del cansancio, no, si él estuvo más partidos mirando ni siquiera desde el banco, haciendo esos trotes. Recuerdo que en el último partido, creo que contra Guaraní, él y Junior Barreto hacían el tema de las pasadas antes del inicio del partido. Sí, para el partido contra Patronato, por la Copa Libertadores, ventas habilitadas para todo público. Gradería Sur 60.000, Norte 60.000 guaraníes, Plateas 80.000, preferencia A 120.000 guaraníes, B 120.000 guaraníes, preferencia D, también 120.000 guaraníes, y Bit Albirroja 150.000 guaraníes. Ya no hay en plaza preferencia C para el hincha y para el socio del Olimpia del próximo martes a las 20 en el Defensor del Chaco por Copa Libertadores. Bueno, Johnny, ¿cómo anda Aguirre? ¿Cómo lo ves? Bien. Va ganando de a poco. Hasta ahora no pudo tener una semana demasiado larga. Imagino que esto va a ser casi normal en esta primera etapa del año, pero de a poco va conociendo a su plantel, a su equipo, el señor Diego Aguirre. ¿Sabes qué me dijeron de él? Sí. Que tiene mucha personalidad y transmite personalidad a los jugadores. Sí. Acá hay un mosquito, veamos. Y hay otra cosa, Bruno. Dale vos, Fabio, el mosquito. Espera un ratito, Johnny. Espacio antiaéreo. Se va a hacer a la zona de Dani. Eso será. No, pues si abrir la ventana van a entrar más. No, yo creo que sale, pues no hay que matarle a este mosquito. No, ahora es más grave ya. Eso era muy folclórico hoy, Ahora es más complicado el tema. No, es que no, vos sabés que terrible. Perdón, Johnny. Terrible lo del chikungunya, ya. Hay gente que no se recupera, que ya hace 6 meses, y una señora me dijo que le dijo al doctor que 3 años luego le puede durar a los síntomas. ¿Quién tuvo chikungunya ya acá? Yo. Pero vos ya estás bien, Ariel. Ahora sí, pero esta es una enfermedad impredecible, porque un día amaneces bien, otro día amaneces totalmente dolorido, de dolor de hueso, de las articulaciones. Pero ya te veo caminando bien. Sí. Por eso te digo, capaz mañana me puedo ver otra vez rengueando. No, bueno. No, te digo que pero, así pero es la pensar positivo. Porque acá no es cuestión de pensar positivo. Acá es el efecto que normalmente genera. Puede ser muy positivo todo, pero... Claro. No me mató. Vos sabés que hay gente que aparece... No, claro, porque sabes que la gente que camina con dificultad no es porque esté pensando de forma negativa. No me va a pasar. Sí, pasen todos lesionados, de repente puedo mirar a los compañeros. Acá me dice el amigo Mario Mendoza, hace 25 días me agarró, me quedé caminando como robot, dice. Sí. Un compañero colega de nuestro canal 9 tuvo chikungunya y 3 semanas estuvo muy mal. Y volvió ahora porque tiene que trabajar. Sí. Los pies hinchados como una pelota, los 2 pies era. A mí, Bruno, no me dolía tanto las articulaciones después de 1 mes exactamente. Comenzó con todo. Y vos sabés ¿Y qué pasa si agarra y le metes abundante cerveza y te acostás y dormís? ¿Tú se te caure? No va a pasar nada, pero hay gente, yo sé que hay gente que toma diclofenac para ir a trabajar hasta ahora. Conozco un amigo que trabaja. Yo lo que leí, ¿cómo se llama? Hay medicamentos que te dan que es para el dolor del hueso. Así mismo. Y después lo que te dicen los doctores, es lo que yo escucho, yo no soy médico, aclaro eso, escucho a profesionales, es que lo que hay que cuidar es el tema de la deshidratación, principalmente en las criaturas, en los bebés. En la etapa del desarrollo principalmente de la enfermedad, en ese momento. Inclusive se venden sueros en la farmacia, sueros esto así con... tipo saborizado. Sí, yo llegué a tomar. ¿Vos llegaste a tomar? Claro, todo. Y por eso, dice que te da arcada también, que no recibí nada, no puedo tomar nada. En algunos casos. Lo peor fue Bruno, no pudo en un momento abrir la puerta, el picaporte no pude, imagínate, porque no podía mover la mano. Terrible es. O no puede hacer fuerza, apoyarte. No, pero ahora ya está bien. ¿Y hace cuánto que vos te No, más o menos, un mes y 15. Y tenemos compañeras acá que, la maquilladoras, por ejemplo, se le hinchaban todo, no podían caminar. De repente se le bajaba, después al otro día otra vez volvía la hinchazón. Y así. No, ese tiene otra manera. ¿Cómo es que para las titas verias? No. Ya no puedo decir que me duele mi mano, uno por la tita de cerveza. No, pues ya vámonos.
El Paraguay, vos no podés hablar en serio. O sea, picaporte no, latita sí, eso está eso ya fue hecho. No, pero... podía, latita sí, picaporte no, ya. No. Siempre terminamos con cosas... 60 días después del chikungunya me dice acá Alejandro de Fuegos de Litú. No, mucha gente le agarró... No, es que sigue muy mal. Acuérdate que a Ale Silva le costó volver. Diego Martínez de Resistencia. Tito Torres está bien cuidado. Y dijo Aguirre que a veces está bien y a veces le cuesta recae. Es más, él iba a ser titular en uno de los partidos, creo contra Libertad era. Y esa mañana no, o sea, probó y no pudo. Sí. Y así, no es... O sea, no tiene un cierre. Así ese mismo. es el tema. Así mismo. Bueno, Johnny, no, te estaba diciendo que Aguirre me dicen que transmite mucha personalidad y que hay un respeto de los jugadores, pero todo esto, Johnny, vos sabés que depende de los resultados también, ¿verdad? Totalmente. Si no ganas, no hay respeto que valga cuando el resultado, cuando no entra la pelotita, como diría Ramón Ángel Pic. Sí, y también el señor Aguirre es muy respetuoso con los árbitros. Suelo ver que dialoga, pero con absoluto respeto hacia los cuartos árbitros y no como otros técnicos que persiguen a los que dirigen los partidos. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Garrón o pata con locro para combatir los dolores articulares, caldo de pescado, dice Higinio Ruiz Díaz. Néstor Beltrán, otro compañero, dice: superé hace 10 días la enfermedad. Qué locura será. Bueno, vamos, Garcito. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Acompañá al Ciclón a San Paulo. El convoy azulgrana de Univiajes te lleva a Morumbi para alentar al Cerro Porteño ante Palmeiras. 3 días de playa y alojamiento en Guarujá. Previo al partido, traslado en bus de turismo de lujo, nueva generación. 2 opciones de salida, domingo 16 y lunes 17. Comunicate al 0981-166-722 y al 021-525-660. Univiajes. Sueñolar lanza su colección premium de Somiers, Ventura Terra y Lengata. 3 líneas inspiradas en las tendencias de diseño y estilos. Cuotas desde 421.500 guaraníes y paga la primera cuota a los 30 días y comprando cualquier producto de Dormilar con financiación propia te llevas una cabecera de regalo. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra página web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Llega la Feria de Porcelanatos a Guairapisos los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de abril, liquidando las mejores marcas de porcelanatos en Paraguay. Portobello, Portinari, Eliane, Elizabeth, Embramaco, todos con super descuentos. Encontralos en los 5 locales. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en el Instagram como Guairapisos_sanitarios. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, es gusto recibir a Licia Ayala. Atención, encargada de marketing de Farmacias Catedral, miércoles de descuentos reales. Atención, Lizy, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los oyentes. Como decís, miércoles, descuentos reales, mitad de semana, como siempre menciono. Llega miércoles y ya tienen que tener en cuenta que Farmacias Catedral cuenta sí o sí con su día de descuentos reales, con hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago en toda la cadena Farmacias Catedral, o sea, en todas las sucursales a nivel país.
Qué bueno. A ver, por ejemplo, ¿a qué productos aplica el tema de los descuentos reales? Los productos se aplican en todas las categorías, o sea, los descuentos van en todas las categorías, como ya les dije, con todos los medios de pago. Incluye las categorías, por ejemplo, bebés, especial para los papis que puedan aprovechar los pañales. Les doy un ejemplo como el caso del pañal Jais, de 60 unidades del tamaño G que tenemos hoy, solamente hoy, con descuentos reales, con 45% de descuento, que comprando un día normal les quedan 184.900 guaraníes, pero comprando solamente hoy les queda en 101.739. Y tenemos también el mismo caso con el pañal Glisec Premium Jumbo de 60 unidades, que también tenemos con 50% de descuento. 171.800 es el precio normal, pero solamente hoy con descuentos reales le queda a mitad de precio en 85.950. Tenemos, como ya les dije, en todas las categorías, con todos los medios de pago, y también que es importante que empecemos un poco a prepararnos con las vitaminas, con los suplementos, con lo multivitamínico, ¿verdad? Para la temporada que se viene. Tenemos, por ejemplo, en nuestro Vital Día, también tenemos el Multivitam 27 Plus con 50% de descuento. 139.900 el precio normal, pero hoy a mitad de precio 69.950. Y estos ejemplos claritos que tienen para aprovechar los descuentos reales en Farmacias Catedral. Este descuento también aplica al servicio del delivery, que es el 627-7000, o también en WhatsApp, que es el 0982-927-610. Y también les recuerdo que esto aplica también en nuestra página web farmaciacatedral.com.py. Los descuentos no varían en estos canales de venta, entonces más que invitado a aprovechar esta super promoción los días miércoles. Lisi, excelente, muchísimas gracias con el super descuentos reales del miércoles. Claro, miércoles. Muchísimas gracias a ustedes también. Una última invitación que les quiero hacer a todos los oyentes. Vamos a estar con activaciones en el Parque Ñuguazú los fines de semana. Desde este fin de semana, sábado 15, estaremos activando con actividades de Zumba y también recreación para niños, para que podamos un poquito combinar lo que es salud y diversión. Entonces están todos invitados a partir de las 4 de la tarde a poder ir y pasarla bien en familia. En el Parque Ñuguazú, acceso 2, en el estacionamiento mismo de ahí, entonces están todos más que invitados. Te quiero hacer una consulta, Lisi. Zumba, sí. Tenemos un compañero que vive ya en la zona, en Luque. Él es hombre, pero le gusta hacer Zumba. No hay ningún problema, ¿verdad? No, claro que no, están toditos invitados, el acceso es gratuito, entonces les esperamos, vamos a estar haciendo varias actividades ese día, entonces están toditos invitados, les vamos a estar esperando ahí. Bueno, Wilson se llama por cualquier cosa para que apunten ahí. Gracias, Lisi. Bueno, voy a anotarlo. ¿Cómo no? Gracias, felicidades, Lisi. Gracias. Farmacias Catedral, miércoles de descuento, Zumba incluido, Herea, impresionante. Vamos con la noticia destacada del día. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, recordemos que el Tribunal Deportivo de la APF suspendió provisoriamente a los hinchas del Sportivo Luqueño para poder ingresar al menos a este partido que se juega esta tarde 18 horas ante Olimpia por ahora. ¿Qué hizo la gente de Luqueño? Ya había empezado a vender las entradas con anticipación, llegó a vender o canjear 795 entradas para sus socios. Enviaron una nota al tribunal tratando de aclarar esta situación para ver si podían ya ingresar estos hinchas de Luqueño, ya que se hizo antes que llegara la sanción, y el Tribunal Disciplinario de la APF dijo lo siguiente: no hacer lugar a la solicitud para que los 795 socios que canjearon sus entradas ayer puedan ingresar al partido del día de hoy frente a Olimpia. Esa es la resolución del Tribunal Disciplinario, es decir, no tienen que haber hinchas de Luqueño hoy en el Defensores del Chaco para el partido que arranca 18 horas. Arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar estará Fernando López. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricantes del país. Usa Castrol Magnatec
un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior a través de MoneyGram? Envía y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Vision, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Tapelo Villa está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única. 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos Ford. Aprovecha esta gran oportunidad de visitar tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021-603-100. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Disfruta Lactolanda. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas en todas las marcas y modelos y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas mide a 8 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 154.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Independiente de Avellaneda, dice el diario Olé. Sin entrenador, sin director técnico, repito, sin entrenador, sin presidente, o sea, no tiene cabeza, sin torneos internacionales, más de 23 millones y medio de dólares de deuda, sin poder fichar y en riesgo de descenso. Está en el puesto 25 de 28 equipos. Siete veces campeón de la Libertadores. Es la crisis más grande de la historia de Independiente, ¿verdad? Qué locura. O ya hubo otra, Federico. El descenso, ¿verdad? Yo creo que lo del descenso fue... No, pero este tema económico... No, porque había quedado muy mal, porque Independiente construyó un estadio y quedó debiendo mucho. Después levantó, pero creo que ahora sí, este tema de renunciar al presidente no había renunciado, ¿no? Ni un presidente hasta ahora. Y el plantel es muy malo. Están confirmados los equipos, Real Madrid, Chelsea. Juega Rodrigo de Goes finalmente. Real Madrid va con Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Toni Kroos, Valverde, Luka Modric, Rodrigo, Benzema, Karim Benzema, el gato, capitán de equipo, y Vinicius. Kepa en el arco en Chelsea, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell, Kovacic, Enzo Fernández, N'Golo Kanté y James, Sterling y João Félix. Con tres delanteros le arranca Real Madrid. Rodrigo de Goes, Benzema y Vinicius. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Vamos con Cerro Porteño, por favor. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Con Tokio, prende momentos únicos, la diversión en cada festejo, como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta. Prende Tokio, encontranos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, viernes y sábado. DJ en vivo, 18:30 horas, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic, almuerzos de lunes a viernes, lunes y martes menú económico, miércoles milanesas, jueves pastas, viernes asado. Incluye jugo y postre, horario de 11:30 a 14:30. Reservas y delivery al 0983-897-173. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649 Casi San Martín. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre
nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto para vos. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo, 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Acompaña al Ciclón a San Paulo. El convoy azulgrana de Univiajes te lleva al Morumbí para alentar a Cerro Porteño ante Palmeiras. 3 días de playa y alojamiento en Guarujá. Previo al partido, traslado en bus de turismo de lujo nueva generación. 2 opciones de salida, domingo 16 y lunes 17. Comunicate al 0981-166-722 y al 021-525-660. Univiajes. Bueno, a ver, Juanma, ¿qué equipo prepara Cerro mañana? El Ciclón. Vos tenés la programación del campeonato, Fabio, por favor, si sos tan amable. Sí, por supuesto. Hoy el partido luqueño Olimpia, 18 horas. Carlos Paul Benítez va a ser el árbitro, Fernando López en el VAR. Posteriormente juegan hoy Tacuarí Trinidense en Villa Elisa, va a ser este partido 20-30 horas. Para mañana jueves, Ameliano ante Cerro Porteño, 18 horas el partido en el Defensores del Chaco. El arbitraje correrá por cuenta de Giancarlo Juliadosa, con Mario Díaz de Vivar en el VAR. Posteriormente, mañana jueves, Guaraní, el escolta, va a recibir al líder del campeonato, Libertad, 20-30 horas. El partido, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, en el VAR estará Juan López. Y el viernes se va a cerrar esta primera fecha de la segunda rueda del torneo de apertura con el partido entre Resistencia y General Caballero en Villa Elisa, en Cancha de Sol de América, a partir de las 19 horas. La fecha del campeonato. Bueno, Juanma, te escuchamos. Sí, Cerro Porteño que entrenó ayer por la tarde nuevamente, cara a lo que va a ser el partido de mañana ante Sportivo Ameliano. Todavía sin una definición de lo que va a ser el probable equipo, pero sí algunas cuestiones ya van tomando luz en el sentido de el equipo que, o al menos la planificación de Facundo Saba para estos partidos previos al duelo ante Palmeiras por Copa Libertadores de América. Así como están las cosas, Bruno, mañana Cerro Porteño podría presentar un equipo alternativo, ni siquiera un equipo con algunos titulares, un equipo mixto, no, directamente un equipo alternativo estaría presentando Facundo Saba. De todas formas, hoy realizará el último entrenamiento previo al duelo y así como están las cosas, parará el equipo que va a arrancar mañana de titular. Todavía con la ausencia de Alberto Espínola, es una ausencia obligada, aparte de la decisión de jugar con un equipo alternativo, y Juan Patiño, que también seguirá siendo guardado. Recordemos que estuvo ausente en el partido ante Barcelona por una lesión lumbar, retornó en el último juego ante Tacuarí, pero rápidamente dejó el campo de juego y estará ausente también para el partido de mañana. Una dolencia en una zona diferente a la dolencia que había sufrido contra Libertad, al menos así lo aseguró Facundo Saba en conferencia de prensa. Así que probablemente Patiño también quede fuera del duelo ante Trinidense el domingo en la Nueva Olla y estaría viajando para lo que va a ser el partido por Copa Libertadores la semana que viene ante Palmeiras. Eso en cuanto a lo deportivo. En cuanto a la cuestión de los aficionados, y todavía no hay una definición, el Tribunal de Apelación ya tiene los documentos. Ayer Carlos Arce, el abogado, uno de los miembros del Tribunal de Apelación, decía que todavía no tenían físicamente la apelación o al menos el documento del Tribunal Disciplinario. Ya lo recibieron esta mañana a primera hora y están estudiando la posibilidad. Así como están las cosas, esta tarde podrían haber novedades. Ya van a tomar una decisión con relación a el recurso de apelación presentado por Cerro Porteño sobre las sanciones que le imposibilitan a todos sus aficionados de ir a los estadios. Así que podríamos tener ya una novedad recién por la tarde de cara a lo que va a ser el partido. Bueno, de aquí en adelante en realidad la presencia de público de Cerro Porteño en el torneo de apertura. Bueno, está bien, Juanma, está bien. ¿Vos ves hoy Real Madrid-Chelsea o vos no mirás los fútbol internacional, Juanma? No, sí, vamos a mirar aquí desde la redacción del diario de Sí, no, pero te veo futbolero a vos, Juanma. Sí, no, yo veo, miro. Sí, me gusta. Bueno. Me gusta. No me gusta el Real Madrid. Por eso a Johnny ni la pregunta.
Porque a Johnny no le preguntaste. No, porque Johnny ya sepa su contestación. Y después dice ve. que no mira. Después ve. Dice, pero vos te digo, Bruno, anoche Sí. habló él del tema. Él puso el tema al tapete. Él dijo, estamos en una transmisión del partido y habló de la Champions. Sí, Johnny. sí. ¿No te acordás que habló con todo? Ponemos también, claro. Pero te acordás que una vez le consultamos en una final de Champions si iba a ver la final y un sábado. No, había ver no sé qué partido. No, mentira. Barracas, el ascenso a Argentina ya. Acasuso, no sé. Yo quería preguntar a Juanma lo de Patiño. Juanma. Sí. Patiño va a llegar para el partido que más interesa a Cerro, que es el de la próxima semana. Vos sabés que consulté y me dijeron es el día a día con Juan, con Patiño, que viene arrastrando esta dolencia. Esta vez en el partido contra Libertad fue importante. Pensaron, o al menos en cuanto a los registros y las mediciones, parecía que ya estaba recuperado, pero de vuelta el domingo contra Tacuarí resintió. Entonces van a ir llevándolo día a día. Al menos lo que me dijeron y me aseguraron es que para mañana no está y probablemente el domingo tampoco, pero la intención es que viaje al menos a Brasil. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Yo, para vos, perdón, a Johnny no le tiré ningún mensaje. A Wilson ya le tiré mensaje. Para vos, el cocodrilo ya se masticó la rana. Gracias, Juanma. Espectacular, dale, saludos. Adiós, chao, chao. Con Cubiertas como Tire andas sin preocupaciones, porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con Cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oche, butifarritas, besitos con picantes, morcillas y mini morcis parrilleros con picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco sí se puede. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Hablábamos ayer de lo cruel que es la intermedia. Con Federico estábamos hablando del tema de la salida de los técnicos y en 2 fechas ya se cobró una víctima que ya tiene reemplazante. Estamos hablando que en Atirá Fútbol Club fue cambiado, sustituido Juan Manuel Bataglia. Su nuevo entrenador es Eumelio Ramón Palacios. Imagínense ustedes, en 2 fechas ya tenemos el primer cambio de técnico confirmado en intermedia. Atirá es el que cambia. Ahí muchas veces no hay mucha paciencia y se dio el cambio de técnico en la intermedia. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Agárrate fuerte porque estamos más imparables.
En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, muchachos, hoy arrancamos a las 5 de la tarde. La previa del partido luqueño Olimpia. Ancho perfil va hoy, Ariel. Y no contempla 2 horas la previa, ¿verdad? De Olimpia. No, una hora de programa. ¿El jefe de programación, Ariel? No, ¿cómo así? Sí, es que no hay 2 horas de previa, sí va por lo menos 1 hora. Sí, de 4 a 5 van. ¿Qué descontar la cortina? No, porque vos te das cuenta, Ariel es el que me introduce en este mundo. No, vos preguntaste. Vos preguntaste, yo solo respondí. No. Van a cambiar la cortina, esa reunioncita a las 11:20 ahí hace que se venga con algunas cosas que después pasan factura, ¿verdad? ¿Cuál es? Jiji, la cortina. ¿Este no te va a gustar? ¿Esta es la nueva? ¿Va a dejar Jiji? No. A ver. Ancho Perfil tiene nueva música, pero. ¿Estás enamorado, Diego? Ancho Perfil, no me amemos. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Y saluda a Dios, dice, se abren las compuertas, se encienden las luces. ¿Cuánto dura este? No, tenés pendiente, dale. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pinturas dispone de 30,000 colores para elegir a tu gusto, el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur. Calidad internacional certificada más octanaje exacto. Bueno, no, pero Dieguito le llama ancho perfil recortado cuando es 1 hora. Cuando más el descuento, ¿verdad? Claro, o sea, el descuento supuesto. no agregado, sino el descuento de. Hay que ver en la programación del fútbol la próxima semana. Hay Copa Libertadores, Campeonato lunes. Sí. Bueno. Vamos a cerrar el programa, porque esto se va a poner picantoso. ¿Sabes que le cuentan todo y después él ya estaba amenazando? ¿En serio? Sí. Cierta amenaza que... No, hay que tomar en serio, mira que su programa es muy investigativo. No, ya está. Ariel, un saludo. Yo le quiero muchísimo a Dieguito. Por eso nos estamos haciendo esta broma. Ariel, vos también le querés, ¿verdad? Claro, por supuesto, mi socio, mi capé. Está bien. Bueno, nos vamos, chicos. Por más que subestima mucho los... No, pero... Puro dice que hacemos nosotros. Bueno, les quiero dar un día relatando fútbol a nuestro Dieguito. Pues nos tiene que ser Libertad, más fanático de Libertad. Ahora ahí de corrido con su diafragma, a ver qué tal responde. No, ¿verdad? Después cómo termina ahí parado. En cancha guaraní le quiero ver, hermano, parado. Ay. O que le toque Villa Elisa. Ay, te quiero ver bailar. Bueno, nos vamos con Ricardo Durance, presidente del Círculo. ¿Cómo te va, Chucky? ¿Qué comiste? Ay, Dieguito. Ya está llegando el Leti.
Hola, Leti. Bueno, vos sabés, muy escuchado. Mira, vos sabés, ellos tienen su barra brava. Tiene. Yo te puedo asegurar que... Se nos va a caer encima sí, la barra de Ancho Perfil. Él ya estará, si no está escuchando el programa, Diego, ya le habrán informado. No, le van a contar todito. Sí. Le van a contar y acá todito. También los operadores que le van a hacer escuchar esa tarde. No, porque no sabe. Le amenazaron. Ah, bueno, ya está. Ricardo Grance habla que Enrique Cáceres, perdón. Enrique Cáceres podría ser hasta expulsado. No va a ser reconocido como socio vitalicio. Esto por el tema relacionado a que los árbitros paraguayos no están siendo designados en Sudamericana en Copa Libertadores y que nunca dio una explicación sobre el tema el árbitro paraguayo. El Círculo de Árbitros le negó el vitaliciado a Enrique Cáceres, actual director de árbitros de la Conmebol. Sí, así fue en una asamblea que se realizó hace aproximadamente un mes. Él cumplió requisitos de antigüedad y de compromisos sociales que se tienen normalmente para recibir esa distinción. Sin embargo, la asamblea consideró de que esta situación que se presenta va en contra de algunos principios del estatuto, artículos muy específicos que hablan de perjudicar a la institución o a sus asociados en alguna función que se realice. Ricardo, para ustedes, Enrique Cáceres tiene mucha responsabilidad en esto que tiene que ver con la no presencia de árbitros paraguayos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sí, naturalmente, porque él es el presidente de la comisión de árbitros. Yo creo que finalmente todo el mundo sabemos que existe un problema superior, pero que tampoco él en ningún momento, según conocimiento que tenemos, hizo algo como para que esto pueda subsanarse, y entonces sigue la sanción a todos los árbitros de la APF en cuanto a las nominaciones para partidos internacionales. ¿Ustedes no se dirigieron a la Conmebol con una nota oficial preguntando la situación de los árbitros paraguayos? Porque yo creo que no nos van a atender en este caso, porque no somos ninguna nucleación que estamos asociados con ellos, e incluso con APF. Nosotros tenemos absoluta independencia en ese sentido y cero, digamos, pertenencia a ninguna de las instituciones, tanto APF como Conmebol, como para permitirnos enviar una nota de informe como esa. Enrique Cáceres por ahora no puede ser vitalicio y hasta podría correr el riesgo, perdón Ricardo, de ser expulsado de los registros del Círculo de Árbitros del fútbol paraguayo. Sí, señor, esa es la realidad actual con relación a Enrique Cáceres y el Círculo Paraguayo de Árbitros de Fútbol. ¿A ustedes les consta que él no movió ni un solo dedo? O sea, él sí, obedeció la orden y punto. Sí, señor. ¿Pero y cómo pueden saber eso? Y tenemos informaciones también. Hay gente que, aunque a veces uno no quiere creer de adentro, intentan ayudar, gente que no tiene que ver con esta comisión, gente que no aceptan tan bien, porque al final de quienes se está hablando finalmente es del fútbol paraguayo, en este caso a través de las decisiones que tomó Conmebol, Comisión de Árbitros, en prohibir el trabajo a los árbitros paraguayos. No solo acá, ese tema es casi en distintos países de Sudamérica hablaron de ese tema. Entonces finalmente nos sirve como para avergonzarnos de decisiones como esa, y hay gente que está en desacuerdo con esto, gente que está dentro de Conmebol, seguramente no tienen los altos cargos de quienes determinaron este semejante atropello, pero gente que comentan siempre ahí. ¿Ustedes ya tienen un informe oficial, un informe concreto que realmente están sancionados los árbitros, o vetados en todo caso, Ricardo? Se le hizo consultas a él y también se niega a dar el motivo principal de la decisión esa que se tomó, ¿verdad? Se intentó, o intentaron los árbitros, en este caso los perjudicados, precisamente haciendo consultas, y él nunca pudo responder o quiso responder en este caso. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.
Contraloría plantea uso de inteligencia artificial para control de gastos. El contralor Camilo Benítez se reunió hoy con el presidente Mario Abdo Benítez y presentó una propuesta para teóricamente reducir los márgenes de corrupción y aumentar la objetividad y efectividad de los controles de los gastos del Estado por medio de herramientas tecnológicas, incluyendo la inteligencia artificial. Lo que pasa en el mundo. Situación económica global agrava la crisis. La situación económica mundial está agravando la crisis de desarrollo en los países pobres, que sufren los efectos aplastantes del aumento de la deuda, de las subidas de los tipos de interés, del aumento del precio de los alimentos y de una liquidez ineficiente. Así lo dijo hoy el organismo de análisis económico de la ONU. Temperatura en Asunción 33 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 6